El clima es noticia, efectivamente, sobre todo en esta época del año. Y hay que decir que por estas horas rige un alerta amarillo por nevadas, algo que ya creo la mayoría, por lo menos, no queremos ni ver. Basta de nieve, basta de escarcha, ya estuvo bonito, ya los que querían hacer su muñeco lo hicieron. Eh, por ahí, perdón por ser mala onda, pero yo estoy entre los que Sí. no quiero más nieve, porque además ha complicado mucho el tránsito, muchos hemos terminado con el auto A la miseria. chocado por alguna situación, entonces Reventado sí, eh, la, el sistema de sí, suspensión, así tren que delantero. Ya, no, güey. la nieve en sí es bonita, pero todo lo que Sí. conlleva es a veces complicado. Entonces hay alerta hoy y mañana por nevadas en Río Gallegos. El servicio meteorológico indica que para hoy martes rige un alerta amarillo por nevadas, que en la capital provincial se esperan también lluvias aisladas por la tarde y lluvias y nevadas para hoy a la noche, con una mínima de 0 grados y una máxima de 4, y además mañana continúa el alerta amarillo por nevadas, con una máxima de 5 grados y una mínima de 2. Además, para mañana se esperan lluvias fuertes y aisladas, con lo cual este combo puede dejar las calles Ay, ay, ay. extremadamente complicadas, ¿no? Con un vientito de entre 42 y 52 kilómetros por hora. Así que prepárense, no es que va a nevar mucho, habrá algunas nevaditas, algunas lluviecitas, así intercalando entre la noche de hoy y mañana. La cuestión es que eso inmediatamente enciende una alerta o una alarma para el tránsito, ¿no? Tanto para conducir como para caminar. Así que la cuestión para hoy a la noche y mañana parece algo complicada. Y entre las novedades también está la capacitación que ya comenzó para quienes formarán parte de la denominada Guardia Urbana en Río Gallegos. Esta es una novedad que ¿Viste no, División Palermo? no hemos tenido en la ciudad hasta ahora y que se va a implementar por primera vez. Ayer estuvo concretándose el primer encuentro entre capacitadores y trabajadores municipales que van a formar parte de este cuerpo de prevención para el cuidado de los ciudadanos en Río Gallegos. Ya hemos hablado con Kader, lo volveremos a hablar en pocos días más, seguramente cuando ya empiece a trabajar la Guardia Urbana, que aún no está en acción, está en etapa de capacitación. Toda la gente que va a formar parte de esto, que son municipales que se están adhiriendo a este programa, ¿no? Básicamente, o sumando, tenían algo así como un poco más de 70, nos dijo Kader en su momento, Sí. y bueno, esperan llegar a más de 100 como mínimo. Lo concreto es que ayer el municipio empezó con la capacitación para todos ellos, con la presencia del intendente y la mayoría de los funcionarios del gabinete municipal. Irán avanzando y bueno, nos informarán cuándo empezará ya a funcionar en territorio, como se le dice ahora, o en la calle, esta Guardia Urbana. Y esta es súper importante, es la noticia judicial del día en Río Gallegos, porque después de 5 años de proceso judicial, hoy empieza el juicio contra un hombre por abuso sexual agravado contra su nieta. Ayer tuvimos acá a Paula Salazar, que es la mamá de la chica que cuando empezó esto era menor de edad, después de 5 años ya es mayor. Y nos contaba ayer la mamá que tanto ella como su hija están pasando horas que no son nada fáciles, porque además, habiendo cámara Gesell ya confirmada y habiendo un montón de pruebas, la justicia quiere que la chica declare otra vez y es como revivir todo un calvario que la madre asegura no hace falta. Por eso habían pedido con sus abogados que esto se evite. En el primer día de juicio, que será hoy, comenzaba, ya está, porque a las 8:30 pasaditas empezaba el juicio. Hay 3 testigos por parte de la querella, de la parte acusatoria, que es la señora que estuvo acá sentada en esta radio ayer y sus 2 hijas. Y nos contaba que el acusado presentó más o menos 10 testigos, que son todos familiares que irían a hablar a favor de él, cuando ya hay cámara Gesell confirmada y toda una historia por detrás que también confirma lo terrible que ha sido esta historia. Así que esta mamá con su hija comenzaron hoy el último capítulo de
un largo camino que han tenido en búsqueda de justicia después de que la niña sufriera abusos por parte de este hombre durante muchos años. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Hay que dar cuenta de la declaración de emergencia hídrica en Caleta Olivia, situación que ya persiste hace años, vamos a decir, ya varias gestiones que han transcurrido y que hacen convivir a la comunidad con justamente esta situación. Un déficit de infraestructura histórico que buscó ser subsanado con la planta de ósmosis inversa, la cual no es suficiente al día de hoy y la cual permanentemente tiene desperfectos que ameritan justamente reparaciones. Justamente la escasez de agua hizo que fuera declarada o decretada en realidad en la jornada de ayer esta emergencia hídrica por parte del intendente Pablo Carrizo, y que se decreta por tiempo indeterminado. Es ad referéndum del Consejo Deliberante. De esta manera, con esta herramienta, con este decreto, busca dotarse al Ejecutivo de Caleta Olivia de herramientas para gestionar ante el gobierno provincial a través de servicios públicos, que es la empresa justamente que presta el suministro, que garantiza el suministro, y que se establezca o se elabore un plan de abastecimiento de caudal para justamente tener agua en la ciudad. Según detallaron desde la propia Caleta Olivia, el 60% del volumen de agua que requiere Caleta proviene del acueducto en tierras chubutenses, en Lago Munster, que justamente administra la empresa, la Cooperativa Popular Limitada, y que a su vez se extiende también hacia Caleta Olivia. El 40% restante es provisto por la planta de ósmosis inverso y acuíferos de cercanía, y la idea, obviamente, de hecho ya lo han oficializado, es gestionar un acueducto desde Cañadón Quintar en las cercanías de Caleta Olivia, pero en tanto la situación sigue siendo preocupante y obviamente dificulta el día a día de todos los caletenses, por lo cual el intendente determinó la declaración de emergencia. Y una noticia que se había confirmado ayer por la mañana y que tuvo continuidad en las últimas horas es el triste hallazgo de Luis Sea, que era vecino de Comodoro Rivadavia y hace más de 40 días era buscado mediante cielo y tierra en principio, porque al dirigirse a un campo en el norte de Santa Cruz, allí en el límite entre Santa Cruz y Chubut, en medio del temporal que arrasó la Patagonia o que azotó a la Patagonia, que la dejó cubierta de nieve, se había encontrado su camioneta, de hecho, cubierta de nieve, y este hombre de 56 años, 40 días después de haber sido denunciado como desaparecido, finalmente fue hallado a 1 kilómetro de donde había quedado su vehículo, obviamente hallado sin vida, lamentablemente. Una última del ámbito regional que tengo para contarte son despidos que se efectuaron en este caso en Comodoro, en una empresa pesquera. 120 trabajadores han sido cesanteados y justamente
han sido o han concluido sus tareas en la empresa Taex S.A. Todos pertenecen al STIA, que es el Sindicato de la Alimentación, y esta situación obviamente enciende las alarmas en el ámbito pesquero. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Herr Commandant. Bueno, Milei encabeza, en estos momentos ya está hace más de una hora, de acuerdo a lo que dicen medios oficiales, reunidos en una nueva reunión de gabinete con la presencia de su vice, con Villarroel, tras una tensión interna, dicen, hacia dentro de LLA. El mandatario está reunido con equipo completo y monitorea los avances de las distintas carteras. También está presente en esta reunión en la Casa Rosada el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde el salón Eva Perón es donde se está efectuando la reunión, junto a casi completo el equipo, a excepción de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que por el momento no se hizo presente, pero más allá de esto está todo por verse, ¿no? Está Guillermo Franco, que es jefe de gabinetes, las ministras Patricia Bullrich de Seguridad, Luis Petri de Defensa, Diana Mondino de Relaciones Exteriores, Mario Russo de Salud, Mario Cunio Liberano de Justicia, Luis Caputo de amigo Julián acá en Economía, también el otro amigo Federico de Transformación, de Regulación, el compañero Federico, y también distintos otros ministros como el de Legal y Técnica, Javier Bravo, Eduardo Sereneleni de Prensa, María Ibarzábal de Planeamiento Estratégico Normativo. Bueno, así que nueva reunión de gabinete de Milei. ¿Se servirá de algo? ¿Se sacarán trapitos al sol? ¿Qué pasará con Villarroel y esta interna de la que muchos hablan hacia el interior del gobierno? Esto puede llegar a dar bastante tela que cortar en otras provincias donde esta aplicación de viajes ya está instalada. Prohíben a policías de Córdoba trabajar para aplicaciones de viaje. La medida surgió a partir de un hecho de inseguridad reciente y se extiende a cualquier otro tipo de sistema de transporte que no está habilitado en la provincia, como ser Uber. La policía de Córdoba emitió un comunicado que prohíbe a todos sus efectivos utilizar aplicaciones de transporte público y asimismo trabajar en ellas como Uber, Didi. Esa no la conocía. Didi, sí, en Buenos Aires y ahora en Córdoba está justamente esta empresa. Que además Cabify, ¿no? Cabify también, sí, y sí. Didi tiene también para motos. Mirá, bueno, esas no están habilitadas en la provincia de Córdoba. Por ende, ninguna de estas tres aplicaciones. También está prohibido que los efectivos trabajen y usen dichas aplicaciones de transporte público. Bueno, controversial medida, veremos qué pasa hoy. La última para este panorama, me queda una más. El Polo Obrero hablará en conferencia de prensa tras el procesamiento de Eduardo Beliboni. Será en respuesta a la resolución del juez Sebastián Casanelo contra el líder piquetero por un millonario fraude con los planes sociales. El Polo Obrero va a efectuar hoy una conferencia de prensa en rechazo al procesamiento dictado por el juez Casanelo contra su líder, Eduardo Beliboni, por administración fraudulenta contra el Estado. Va a ser esta reunión, no dice la hora, pero en la sede del Polo Obrero de la Asociación Civil ubicada en calle Monteagudo 730 y en Capital Federal.
Gracias, Brian, por esta última. El caso Logan. Citaron a declarar a los primeros fiscales y a un reconocido periodista en una jornada importante por la posible apertura del secreto sumario de la causa. Por la desaparición de este chiquito de 5 años, la jueza Cristina Penso informó que citaron a declarar a los primeros fiscales del caso y a un reconocido periodista. En este caso, los primeros fiscales citó a Juan Carlos Castillo y Guillermo Barri, fiscales del fuero provincial que tuvieron a cargo la primera causa, como también al periodista Alejandro Puebla. Ya fueron citados a ser oídos y aportar la información del caso muy urgente y prioritaria, y específicamente a pedido de los fiscales del caso federal para que puntualmente depongan sobre los fundamentos del criterio que permitió el cambio de calificación del ilícito de la desaparición a la captación del menor, manifestó la jueza Penso. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. 30 de julio como hoy nacía Juan Verdaguer en 1915, humorista y actor uruguayo, recordado por sus monólogos, no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. El gato de Verdaguer, ¿no? Ese fue después, ese vino después, el que lo encarnaba Roberto Petinato en ese caso. En 1930 la selección de Uruguay ganaba su primer mundial, el primero en la historia en jugarse y en ganar Uruguay. El primero en la historia que tuvo, el primer tiempo se disputó con un balón Sí. de fabricación uruguaya, el segundo, de fabricación argentina, y el segundo de fabricación uruguaya. Exactamente. 4-2 ganó Uruguay a Argentina. Dorado, Sea, Iriarte y Castro, mientras que Peuchele y Stabile convirtieron los goles. Stabile Francisco... a la postre Stabile, goleador del torneo, el primer goleador que tuvo Guillermo el mundial. Stabile, ¿no? Guillermo Después Stabile. fue técnico de la selección también. Sí, jugador bacán. Y hay que decir que Pancho Barallo, que fue el último sobreviviente de este partido, dijo que en el entretiempo habían sufrido aprietes amenazas, por parte de los locales. Se estaba jugando en Uruguay, obviamente. En 1947 nacía en Thal, Austria, el roble austríaco. ¿Quién es? Arnold Exactamente. Schwarzenegger, ¿no? Arnold Schwarzenegger nació en Austria, pero fue gobernador de California en alguna época en Estados Unidos. Actor, Hasta la vista, baby, conocido, claro. Y... Robocop, Terminator. No, Robocop no, Terminator. Sí, Robocop igual. Sí, Robocop Sí. igual. ¿Qué más? No recuerdo. Bueno, los... Ahora está trabajando en... ¿Lo indestructible era? No. Lo invencible, algo así. Una que Sí. hicieron con Stallone, Sí. que era malísima. Ya estaban todos. Estaba Taiwán Estaban todos en, Sí, en la la última, decadencia, los últimos cartuchos sí. estaban tirando como actores, ¿no? Era el PAMI. Sí. Ya Pero- los esteroides ya Sí. se habían ido. Las patas de gallo no le daban para Y más. ahora está en el gobierno nacional, ¿no? No. Ah, no, ese otro, Ese parecido. Se nacionalizó estadounidense, se afilió al Partido Republicano y, como digo, fue gobernador de California en 2 mandatos consecutivos entre 2003 y 2011. Nacía en Casablanca, Marruecos, Jean Reno, actor francés, en realidad marroquí de nacimiento, designado como caballero de la Legión de Honor de Francia. Más de 80 películas filmó y entre ellas se recuerda El Perfecto Asesino de 1994. Nacía en Monjes, Santa Fe, el ex arquero y entrenador Neri Pumpido, quien fuera arquero titular de la selección argentina ganadora de México 86. También parte del plantel de la selección subcampeona en Italia en 1990. Fue campeón de la Copa Libertadores con River y la Intercontinental y fue técnico de Unión de Olimpia de Paraguay. Campeón con Olimpia de Paraguay. Sí. De la última claro, Libertadores. Tabarelli, el arquero, Sí. recuerdo, ¿no? Ujú. Eh, Su hijo, y con Jules también su fue. hijo es técnico, me parece ahora. Ni idea. Está en la Conmebol, me parece, Neri Pumpido, así que no sería raro que lo juegue el pibe. En 2003,
Más de 450.000 espectadores asistían en Toronto al Toronto Rocks, donde los Rolling Stones y AC/DC, por ejemplo, actuaban entre otras grandes bandas en beneficio o acompañando la lucha por el síndrome respiratorio agudo grave que surgió en China en 2002. ¿Qué más? En 2007 fallecía a los 89 años en Faro, Suecia, el guionista y director de cine y teatro sueco Ingmar Bergman, quien fue ganador de 4 premios Oscars y 6 de Cannes, justamente como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. El séptimo sello podría calificarse como su obra maestra. ¿Qué más? En 2014 cambiaba para siempre el fútbol argentino porque fallecía Julio Humberto Grondona, el hombre todopoderoso de Avellaneda y del fútbol nacional. No sabía hablar inglés, sin embargo, fue vicepresidente de la FIFA durante muchos años y 35 años presidente de la AFA desde 1979 hasta su fallecimiento. Fue fundador de Arsenal de Sarandí, también parte de la dirigencia de Independiente de Avellaneda. Y es el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado en 2013 por la ONU, a fin de concientizar justamente sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual o esclavitud laboral. Son las 10:15 de la mañana. Saludos a Agustín, amigo que está escuchando, no sé qué me dice. Le mando saludos a Cacho Álvarez que dice Robocop. No estaba. ¿No? Yo no la vi, así que me parecía. No me acuerdo. Le mando saludos a mi hermano Gabriel también, que está yendo al trabajo, a comenzar su jornada laboral. Saludos a Javi, igual que nos manda un choque que hubo ahí en cercanías de la planta. Sí. Aparentemente había una retro trabajando en un pasaje ahí, dio marcha atrás, bastante rápido, y venía un Fiat Uno que debe haber venido algo rápido igual, no la alcanzó a esquivar y chocó contra un camión. Así que el conductor nos manda foto, igual estaba tirado afuera, así que tuvieron que atenderlo. Ojo. Está durísimo chocar contra una retro, maquinola de esa, ¿no? Sí. No, esquivó la retro y chocó contra la parte de atrás de un camión. Contra un parador, un camión. Un Fiat Uno, así que estuvo duro. Hay que decir algo que a mí siempre me llama la atención, aprovechando esto que citás, Fernando, y es la gran cantidad de máquinas que andan por la ciudad sin acompañamiento, sin algo sin un móvil de tránsito, siquiera por la autovía, sin luces, porque no tienen luces en muchos casos, pero andan sin precaución, digamos. Debería haber un protocolo para el traslado. Como es que estaba trabajando en el lugar, parece que venía saliendo del pasaje rápido, pero la retro, viste que tiene un todo. Sí, con la uña. La uña se la mata. Que entró rápido y el auto, por esquivar la retro, se la puso para camión. Peligrosísimo. Bueno, vos sabés que diste con un tema que es controversial. Muchas de esas máquinas que circulan son de organismos municipales y provinciales. Sí. Por ejemplo, perdón, acá me agregan, la máquina venía por el pasaje y tenía que frenar. No frenó, se mandó el tema. Y venía para parque industrial y se mandó. Claro. Tranca, ¿no? Para... Claro. Es que no deberían circular. No deberían andar solos. Claro, o deberían ir acompañados con un vehículo escolta o en su defecto arriba de un camión con un carretón. Claro, sí, yo pienso que debe haber legislación al respecto y que, por ejemplo, cuando son máquinas municipales, sobre todo, deberían ir acompañados de móviles, porque yo lo he visto transitar por la autovía sin luces, sin compañía. Tiene el logo del municipio. Mirá vos. Capaz que el logo nomás. Lo quería defender. Por ejemplo, hay un... Moni. Hay un caso... Teléfono. Después te hacen una multa porque andás sin luces, porque qué sé yo, qué sé cuánto, y las máquinas andan en cualquiera, por la calle. Hay un caso, por ejemplo, yo hasta donde sabía... Yo entiendo igual que no hay vehículos o tanta operatividad como para acompañar todas las máquinas que andan, pero debería haber un mínimo protocolo. Sí. Porque las cargadoras, las palas cargadoras en Argentina. Esto es porque no hay accidente. El día que uno se la ponga contra una máquina de esa y haya un accidente fuerte, ahí van a decir, che, no, ahora vamos a... Las palas cargadoras son unas máquinas grandes con cubiertas. Por lo general no está recomendado
y esto que me lo diga alguien que trabaja en vialidad provincial, A ver, no no escuché está las dos recomendado, vialidades, así las que no dos van a decir. vialidades, no está recomendado que esas máquinas, como usualmente se dicen, carreteen o que anden grandes distancias, porque son máquinas que tienen un sistema de toma de fuerza en el motor que se llama convertidor, y hacerlas rodar o andar largo trecho les afecta o los desgasta a este Sí. sistema de, Claro, de claro. toma de No fuerza. son para eso. No, se suben arriba de un Claro. carretón y se las transporta. Después se rompe, no hay que hacerle service carísimo porque lo están usando para cosas que no son. Bueno, no nos hagan calentar temprano, que No. venimos de buenas, Venimos hoy de está saliendo el buenas. sol. Sí. No nos hagan calentar, ¿sí? No Y me bueno, hagas calentar, no me pongas ahí- nada de Dorni, Brian. atenti a la MUNI y cheque el que Qué macana. generó un accidente, Sí, ¿no? en este Por- caso fue más responsabilidad del conductor, Sí. digamos que no. No sé, no se dio el paso, digamos. Claro, no paró en el C del paso. Ujú. Esto es arriba al día, y antes de que empecemos a motorizarnos, vamos a escuchar un poco de buena música. Olvídate, con esto empezamos bien arriba, Brian, ¿Ah, sí? No tengo la más mínima duda de que lo bailarás, mi estimado Héctor Mancilla, A ver. porque hoy está de cumpleaños. 53 años, mira, yo pensé que sería más grande. Elvis. No. Nacido en el Bronx, en Nueva York. Escuchamos suavemente de Elvis Crespo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá. Hoy escucha la capú. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Labios tienen este secreto, yo beso y beso y no lo encuentro. Un beso suave es lo que anhelo, un beso tuyo es lo que quiero. Dámelo. Yo me pregunto, tienen tus besos, trato de escaparme y me siento preso. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, 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 bésame otro ratito. Dámelo. Bésame,
bésame suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente. Bésame mucho sin prisa y con calma, dame un beso hondo que me hace la gana. Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero, bésame. Pequeña, cógelo, suave. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guatu. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Continuamos en Arriba el Día, son las 10 de la mañana, 26 minutos, Brian, querido. Y este segmento es en el que comenzaremos a desarrollar las entrevistas de la mañana. Hay una iniciativa interesante que en el diario Nuevo Día te contamos, impulsó la vocal por los activos, visibilizó en este caso, la vocal, perdón, por los padres y madres ante el Consejo Provincial de Educación, Nadir Castillo. Pero también nos enteramos en el trayecto que el diputado por Puerto San Julián, Mario Piero Boffi, tiene ya un proyecto presentado justamente para tratar una problemática de la cual nosotros venimos poco a poco dejando algunas apostillas. De hecho, se lo preguntamos en alguna ocasión al expresidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, que es el juego infantil, o en realidad no se dice ludopatía infantil, sino juego patológico en menores, porque no es desconocido ya a esta altura que hay muchos jóvenes que justamente en casinos online, que en muchos casos son truchos o en su mayoría, o también con las apuestas deportivas, complejizan sus situaciones porque no siempre se gana. Ustedes saben que el juego se sustenta en base a que la gente mayoritariamente pierda y cada tanto uno gane. Y esas situaciones no son menores porque en muchos casos las deudas se las generan no a ellos mismos sino a sus padres, o en el caso de que se generen a ellos mismos las deudas, en muchos casos no las pueden pagar. Pero además de la cuestión económica particularmente, se genera también una patología que tiene que ver con el juego y con la obsesión, por ponerlo en algún término, con el mismo, con las apuestas. Y del otro lado de la línea telefónica ya lo tenemos al diputado Boffi para justamente poder charlar respecto de esta problemática y la intención de atenderla por parte del Ejecutivo Provincial o de él particularmente, y debatirla justamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Diputado Boffi, le agradecemos mucho la amabilidad de atender los micrófonos de Nuevo Día. De este lado, Héctor, Fernando y Julián saludándolo y agradeciéndole una vez más.
Hola, buenos días. ¿Cómo va Fernando, Héctor y Julián? A toda la audiencia de Nuevo Día. Escuchando un poco tu introducción o tu editorial, claramente comparto. Yo presenté un proyecto de ley en el 12 de junio de este año. Como vos sabrás, todos los proyectos de ley pasan a comisión, Sí. se encuentran en la Comisión de Educación. El proyecto de ley presentado de mi autoría busca crear un plan provincial de prevención de la ludopatía en el ámbito educativo. Puntualmente ligado, va directamente al Consejo Provincial de Educación, entendiendo, como bien decías vos, qué significa, ¿no?, la ludopatía, que es la adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. Donde prohíbe en todo el territorio de la provincia cualquier tipo de publicidad directa, indirecta, por el medio que fuera. O sea, uno hoy ve como equipos de fútbol como Boca o Racing. Sí. River también. Tienen, perdón, justo me estaba entrando una llamada, pues yo estaba cortando. No hay problema, no hay problema. También tenían esa cosa, o sea, y la verdad que la idea es crear el plan provincial, buscando fuertes objetivos apuntados a una edad escolar, sensibilizando a los estudiantes sobre qué es la ludopatía, obviamente, abordar la problemática con perspectiva integral, y después determinar, ¿no?, obviamente, los distintos alcances que puedan llegar a tener esas franjas sobre la ludopatía en términos de el uso, el abuso y la adicción, ¿no? Digo, o sea, una cosa es usarlo, otra cosa es abusar y otra cosa, obviamente, como bien decías vos, cuando el impulso de jugar configura ya una peligrosidad, o sea, puntualmente la generación de deudas y obviamente una cuestión de salud, ¿no? Sí. Este es un proyecto que busca apuntar directamente a crear algo en educación. También es cierto que hay otro proyecto en la Cámara presentado por la diputada Rocío García, que va también más ligado al tema de relacionarlo con la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud. Lo estuvimos conversando conjuntamente en la Cámara. Seguramente buscaremos la fusión, ¿no? Digo, para buscar una lógica y tener una celeridad a una problemática que hoy nos acusa y nos preocupa. Pero sí, esto está presentado en la Cámara, es un tema que nos preocupa. Por eso ayer cuando veía la entrevista de la vocal de los padres, digo, me llamó la atención, digo, ¿no? Como que no conozca estas presentaciones que se hacen donde se tienen que hacer, que es en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Diputado, buen día, Héctor lo saluda y le quería consultar, también de la mano de esto hay otro tema sensible, como es claramente el juego a través de los aparatos de telefonía móvil. La regulación de los aparatos o el control de la posesión de los aparatos en las aulas, igual, ¿no? ¿Se desprende de esto? Sí, Héctor, la verdad que, a ver, en mi caso no me considero muy grande, pero ya hace muchos años que terminé la escuela, pero tengo hijos o hijas puntualmente que no hace mucho terminaron la secundaria. En mi caso más chica, la mía hoy es una docente recibida con 23 años, pero fuimos viendo, ¿no?, cómo se ha ido aceptando, quizás digo, el uso de la telefonía celular en las aulas, digo, o sea, Sí. y no estoy en contra, por eso digo, también lo planteaba desde el punto de vista de lo generacional, digo, ¿no? Sí. Pero creo que también tiene que tener un resguardo y un uso, o sea, toda la tecnología, o sea, en mi caso soy autor de una ordenanza en San Julián para tener una escuela de robótica municipal de una franja de 8 a 13 años, eso es tecnología pura, o sea, Claro. soy permanentemente fomentando este tipo de herramientas que mejoran la calidad de vida, digo, lo que digo que también hay, para todo hay una edad, digo, ¿no? Y en ese sentido me parece que apunta un poco tu pregunta y entiendo que obviamente que el ser tan permisivo
en algunas cosas, o sea, estamos en los mismos términos de esto de que te podés llevar todas las materias y no repetir, o sea, digo, creo que hay que tenemos que sincerar que todo este tipo de estas políticas tan livianas o con tanta falta por ahí de algunas cuestiones de ser un poco más riguroso, nos han generado, no han sido beneficiosos, fundamentalmente pensando en los jóvenes, en la calidad educativa, en la formación, o sea, digo, me parece que esto también es importante hacer una mea culpa, obviamente, con distintas responsabilidades, ¿no? Pero las últimas políticas, los últimos tiempos en el Consejo Provincial de Educación, me parece que no hace falta decirlo, que han sido desastrosas. O sea, nosotros, desde el cambio de gobierno a partir de diciembre, en la figura del gobernador y en el inicio con la presidencia de Dani Busquet, y la transición, y hoy ya con Iris como presidenta del Consejo Provincial de Educación, este proyecto de ley que yo presenté en su momento, lo habíamos hablado inclusive con quien hasta ese momento era la presidenta del bloque, hoy actual presidenta del Consejo Provincial de Educación, y me parece que hay que brindar y dar las herramientas legales y las herramientas de prevención necesarias para que no sea una ley y que quede solamente en un plan preventivo, sino que tenga una sostenibilidad en el tiempo y que también tenga algún tipo de metas, digo, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la intención de ir y estar a la altura de las circunstancias con temas complejos. O sea, creo que hoy el tema de la ludopatía infantil, cuando uno habla infantil, habla de como bien decía, no me acuerdo si era Juliano o Fernando, Sí, yo. que traen complejidades. Bueno, hoy qué sé yo, hoy lo escuchamos a Cayetano, que es una persona de medios de Cayetano comunicación, Castro, sí. que lo podemos mencionar, es muy complicado. Que ha llegado, un departamento, un departamento que se lo había regalado la abuela, o sea, no estamos hablando, ¿me entendés? Entonces digo, después cuando pasan estas cosas todos nos decimos, uy, mirá, no, bueno, a ver, entendamos, por eso no estoy a favor tampoco de esto que mencionaba antes, ¿no? Digo, algunas influencers o artistas, ¿no? Fomentando fuertemente, o tenemos el micro del Pollo Álvarez en Infobae, donde dice con un paño de un casino, ¿qué harías si te ganás $1 millón? O sea, está todo bien, digo, pero también quienes ven ese tipo de mensajes, o sea, por eso digo, no quiero que se me malinterprete, creo que estoy siendo claro, ¿no? Sí. Piero, en ese punto específico, te escuchaba muy atentamente, y ¿existe la posibilidad de trabajar por ahí en tándem, o cómo sería la ligazón, por decirlo de alguna manera, con algún diputado nacional? Porque ya cuando toca redes, digamos, es algo, por ejemplo, hay muchos influencers que están bajo la lupa por este tema, que son muy vistos a nivel nacional, ¿no? Y son consumidos también acá. O sea, la cuestión ahí se pone más complicada, porque hay gente o influencers que en Buenos Aires o en España o donde sea están promocionando esto, pero al mismo tiempo son consumidos por chicos que tenemos acá, en la ciudad. Sí, a ver, yo me he comunicado, sé que la diputada Reyes está con este tema, y también sé que Silvana Giudice, que es una diputada del PRO, hablé con Silvana, la conozco, porque en su momento ella estuvo de interventora en el PRO acá en Santa Cruz, o sea que tengo una relación. Como tantos otros proyectos, sé que en Mendoza hay un proyecto ya sancionado, digo, o sea, obviamente que esto que bien decís vos, el tema de los influencers o de las celebridades o de los famosos donde vos potencian, y que hoy las redes sociales se disparan y que son muy difíciles de controlar. O sea, la realidad es esa. O sea, a ver, es muy complejo el tema, pero que bueno, hay que buscarle herramientas. Sí. Y por algún lugar hay que empezar, ¿no? Claro, y también en esto va ligado con una problemática que es importante y que yo ya inclusive le estuve acercando y hemos tenido algunas comunicaciones con el ministro de Salud, con Ariel Varela, sobre el tema de salud mental. O sea, a ver, me parece que va ligado con este tema, tenemos que brindarle las herramientas. Hoy vemos como muchos jóvenes están muy bajos a la depresión inmediata en términos de poco acompañamiento, o sea, frustración, bajos niveles de frustración, o sea, la pandemia ha dejado algunas herramientas positivas, pero también nos ha posicionado en una situación de una fragilidad en políticas públicas
preventivas con el tema de la salud mental, digo. Entonces, me parece que nosotros como Estado, y en mi caso como legislador, me voy a poner a disposición de buscar todas esas herramientas y esas situaciones que hoy necesita el Estado para brindar una mejor calidad de vida en todos los sentidos. O sea, digo, me parece que es entender un poco, ¿no? Y ir actualizando algunas normativas que inclusive no existen, como bien mencionás vos, el tema de las redes sociales, el tema de las identificaciones de los IP. O sea, digo, hay mucho por hacer en estas cuestiones. Son muchas cosas de órbita nacional, obviamente, que ahí también tiene que interactuar el ENACOM, ¿no? El ente nacional. El otro día, no sé si habrán visto una noticia, habían hecho un par de allanamientos de algunos casinos ilegales y habían caído una página de fútbol libre igual. Entonces, bueno, ahí también te encontrás con estas cuestiones. La verdad que creo que hay que legislar para estas cuestiones, o sea, si valga la redundancia. Hay una cuestión que tiene que ver, que yo entiendo también que excede un poco y que hay que amerita un proceso creativo y más ambicioso, quizá, que tiene que ver con lo propagandístico. Usted habló de influencer, habló del fútbol particularmente, ¿no? Y hay toda una cuestión, hasta incluso ameritaría seguramente un trabajo sociológico, ¿no? De la intención de tener una excelente vida muy fácilmente, sin mayores esfuerzos, ese sueño de pegar, del golpe de suerte, ¿no? Que yo creo que también influye mucho en esto, ¿no? Y digo, la cuestión propagandística, y también en algo que también pasa seguramente con el ámbito del narcotráfico, con la droga, ¿no? Que es los que se sirven de esto de que hablamos de casinos online en un link que se cae y lo renuevan y lo renuevan y lo renuevan y tienen los artilugios para seguir existiendo, pero que justamente, así como el prestamista a las puertas de un casino legal, digamos, que presta plata a los adictos al juego, también sucede con los pibes en este caso, ¿no? De que se genera esa adicción. Y eso se transforma en una bola que es muy difícil de frenar, ¿no? Entonces es un tema que hay que tomarlo bien seriamente y que amerita también abordarlo en ese aspecto, ¿no? Que yo no sé qué tan fácil sea desde los legislativos, pero que sin duda es un tema a contemplar. A ver, yo te concadeno un poco lo que vos expresás. Comparto, obviamente que hay que tomarlo con la preocupación de el fácil acceso que hoy tienen los jóvenes o chicos más chicos a los dispositivos móviles o celulares o tablets. Eso creo que es lo que hay que buscar. Después podés estar a favor o en contra del casino, de una casa de apuestas, o sea, digo, pero si vos tenés una edad suficiente donde vos cumplís los requisitos y que vos tomás una decisión personal de querer ir a un casino, con lo cual está muy bien, o sea, no está mal, esos son dos mangos aparte. Entonces lo que hay que buscar son los firewall necesarios para que no accedan tan de manera fácil chicos que no tienen la capacidad para tomar ese tipo de decisiones y no tienen los alcances de la gravedad con lo que implica. Y en esto también va ligado mucho el tema de la familia, digo, o sea, todos sabemos cómo la lógica esta de, bueno, dale el iPad, así podemos nosotros seguir tomando mate, digo, es un ejemplo burdo, ¿no? Digo, y mi hijo es un genio, porque no, el genio no es tu hijo porque usa el iPad, el genio es el que creó el iPad, que te lo hace fácilmente para que el chico empiece y que se quede todo el día, digo. Entonces, en esa cuestión también hay que empezar a darle una métrica de conciencia ciudadana y de temas de salud mental, o sea, digo, me parece que ese tipo de cosas hay que buscar. Y después, cumplidos los requisitos, está muy bien que tengas los niveles de ocio o, como te decía anteriormente, una casa de apuesta o un casino, pero que vos sepas a qué vas, o sea, no que generes esta cuestión, estas pequeñas trampillas. Y obviamente que buscan personas de renombre o deportistas, o sea, pero bueno, hay que ir evolucionando, o sea,
a ver, nosotros somos medianamente contemporáneos, o sea, antes se fumaba en un avión, chicos, o sea, y hoy cuando vos le contás a tus hijos que hasta la fila 17, de la 17 para atrás se fumaba, no te pueden creer que vos fumaras en un avión, o estoy equivocado. Sí, sí. Hoy estamos viendo las Olimpiadas, el sponsor uno de los sponsors más importantes de las Olimpiadas hoy que se están llevando adelante en Francia es Corona. Sacaron una Corona sin alcohol Olímpica. para las Olimpiadas. O sea, no sé si la vieron el hecho este, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, también, o sea, hay que aprender a que hay que ir evolucionando para bien y que esas evoluciones para bien también traen implicancias que uno tiene que ir legislando, uno tiene que ir incorporando en su vida cotidiana, digo, como hablamos del tema del medio ambiente, del agua, de la basura, digo, bueno, este es un tema que hay que empezar a trabajarlo. Y si no empezás, nunca va a tomar la iniciativa de empezar a solucionarlo, por lo menos combatirse. Y cuando digo combatirse, lo digo en un buen sentido de la palabra, ¿no? Prevenir a una franja etaria donde no tengan una fácil accesibilidad y que la familia también entienda de que hay una gravedad y que puede provocar un daño, no solo en lo económico, sino también en lo emocional, en términos de salud. Por ese lado está presentado y pensado el proyecto con gente que por ahí tiene, obviamente, uno le toca ser diputado, pero no termina, no quiero parecer un opinólogo, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. Trata de relacionarse. Tengo mi hija mayor que es psicóloga, digo, está dentro del esquema de salud, he interactuado con otros profesionales un poco pensando en esto, pero hacerlo algo sencillo. Yo busco con este proyecto es que el Consejo Provincial de Educación, dentro de su orgánica, tenga la posibilidad de tener un plan y un programa de prevención de la ludopatía en el ámbito educativo. O sea, para resumirlo es esto, ¿viste? Y tiene... ¿Qué piensa que podrá tener lugar, que será acompañado por el resto del cuerpo legislativo? Sí, yo entiendo, o sea, obviamente, la verdad que, bueno, ustedes por ahí que siguen un poco la labor parlamentaria, hoy por ahí que tenemos las comisiones transmitidas en vivo, o sea, la verdad que los debates siempre son más allá de alguna cuestión de cuestión ideológica o política desde el punto de vista de lo que conocemos como chicana. La mayoría de los temas, o sea, yo por ejemplo pude lograr avanzar con la ley de becas sobre la profesionalización del deporte y hoy está sancionada y publicada para que a partir del año que viene, y fue una ley que se trabajó bastante fuerte en los primeros 90 días de este año y ya hoy es ley. Dicho sea de paso, aprovecho para pasar el chivo de un joven sanjulianense de la provincia de Santa Cruz que está participando de un sudamericano representando a la selección argentina en Brasil, que arranca, si mal no me acuerdo, mañana. Gonzalo Pedernera, un chico de 17 años que hoy nos representa a todos los santacruceños y que en su momento tuvo la beca de profesionalización del deporte a través de una ordenanza que por eso motivó la presentación de la ley. Así que nada, no me quiero ir del tema, pero creo que vamos a poder avanzar y como te decía anteriormente, yo hablé con la diputada Rocío García para avanzar en ambos proyectos y unificarlos y entendiendo que tiene que ser una herramienta beneficiosa en educación y en salud. Diputado Boffi, seguiremos de cerca el tratamiento del mismo. En mi caso, a título personal, me alegra que este tema que es tan urgente pueda ser debatido y que haya sido en este caso planteado por usted, así que lo seguiremos de cerca. Bueno, dale, te agradezco y nada, a disposición como siempre, y te lo envío el proyecto y abierto siempre también a cualquier consulta para sumar, como dije anteriormente. Uno toma la iniciativa, pero nunca es con un libro cerrado, o sea, me parece que eso también es importante. Y la participación ciudadana también es altamente importante, así que te agradezco y a disposición como siempre, y que tengan buenos días. Buen día, gracias igualmente. 10:47 de la mañana, el diputado Mario Piero Boffi dialogaba con nosotros, hombre de Puerto San Julián, diputado por ese municipio. Nos contaba sobre su proyecto, interesante, para seguir de cerca, para trabajar de manera conjunta, integral, entre los distintos actores que hacemos a la sociedad. A mí me han querido poner de un montón de casinos y yo le dije que no, Brian, para cuidarte a vos sobre todo. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taberne.
¿De estreno, Karina? Está con chiche nuevo. A En ver, el Día Mundial de la Trata, contra la trata de personas, se dirigió justamente hasta la policía de Santa Cruz. Allí habló con el subcomisario Oscar Durán, quien es el jefe de la división Trata Zona Sur, justamente respecto de esta problemática. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, gente, bienvenidos a este primer contacto con el móvil en esta jornada. Y nos llegamos hasta la sede de la División Trata de Personas de la Policía de la provincia de Santa Cruz, porque hoy justamente es el Día Mundial de la Lucha contra la trata. Y le agradecemos mucho al subcomisario Oscar Durán, que recién le hemos hablado y ha accedido a atendernos y a hacernos un lugarcito en esta jornada para charlar un poco y para conocer de qué manera vienen trabajando desde este área aquí en la policía de la provincia de Santa Cruz. Gracias. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, eso, en esta jornada tratar de hacer una especie de resumen de la labor que vienen realizando, al menos en este último tiempo. Sí, efectivamente, bueno, buenos días para toda la audiencia. Explicar más que nada que hoy se conmemora otro aniversario más, ¿sí? El 18 de diciembre del 2013, la Asamblea de la ONU conmemoró este día como el Día Internacional de la Trata de Personas. Y bueno, desde esta división, que es la División Trata de Personas Sur, de la Policía de Santa Cruz, ¿sí? Dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, no solo este año, sino de años anteriores, ya venimos realizando tareas de concientización, ¿sí? Prevención y erradicación de lo que es la trata de personas. En este caso puntual, venimos trabajando mucho con los comercios de la ciudad, distintos rubros, ya sean panaderías, verdulerías, peluquerías, concientizando sobre la trata de personas, explicando a los empleados los derechos que se les asisten, ¿sí? Las obligaciones también que tienen los empleadores, Claro. que entiendan también que además del trabajo irregular que compete, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, en este caso también está la trata de personas, que es la explotación laboral, que recientemente se está dando a conocer, ya que generalmente se habló siempre de la explotación sexual, y hoy tenemos la modalidad de laboral. Claro. Entonces, se viene realizando muchas campañas de prevención en cuanto a esta temática también, a, digamos, esta modalidad de explotación. ¿Existe, de acuerdo a la experiencia, lo que ustedes van encontrando en esos procedimientos que realizan, una real conciencia del trabajador que muchas veces es explotado, pero naturaliza ese proceso? Sí, de los tiempos que venimos elaborando, sí, tenemos lo que es, tuvimos muchas explotaciones en cuanto a lo laboral, por ejemplo, en el ámbito rural, sí, en comercios, y se da una realidad de que las personas todavía creen que la explotación se da, por ejemplo, en mujeres. No, la explotación se puede dar en hombres, niños, niñas, sí, no importa el género. Y la realidad es que muchas veces la persona no entiende que está siendo explotada laboralmente por su empleador. Es decir, desconoce que exceso de horas, falta de descanso, descuentos habituales, es una modalidad, un indicador de lo que es la trata laboral. En algunos casos ustedes han encontrado situaciones, por ejemplo, de gente que viene de otros lugares, que no tiene un espacio propio para vivir, y que el empleador, bajo la excusa de, bueno, te doy un techo, utiliza eso para explotar a esa persona, a ese trabajador. Exactamente, sí, hemos tenido situaciones, sí, esto ya estamos hablando de durante estos años que venimos trabajando, donde los empleadores aprovechan esa situación y le dan un alojamiento, pero en ese alojamiento pasa ciertas cuestiones, van descontándole servicios, comida, el mismo alquiler, y a la larga el trabajador, su sueldo, que en teoría lo tendría que cobrar, no llega a cobrar ni el mínimo de ese porcentaje. Claro, claro. Claro, es decir, se abusan de la vulneración que tiene una persona. Hoy la realidad que tenemos siempre es que
el tratante, el explotador o el sinónimo que se le quiera dar a esa persona, siempre se viene abusando de lo que es la vulneración que una persona trae consigo. ¿Qué les ha sucedido de acuerdo a la experiencia de encontrar más hombres, más mujeres en situación de trata? La realidad es que históricamente, sí, la provincia se caracterizó por respecto a la explotación sexual. Claro, Es sí, decir, sí, tenés sí. un porcentaje más amplio de lo que fue mujeres. Mujeres en ese Esto sentido, estamos hablando claro. de toda la provincia. Hoy Sí, también tenemos la sí, realidad sí. que también existe la división trata de personas zona centro, que está en base a San Julián, y la división trata de personas zona norte, que está en Caleta Olivia, que también tienen estas cuestiones y estas realidades. Se da una particularidad. Todas las víctimas tienen una realidad distinta. A Claro. veces las personas creen que porque tiene una carencia de educación va a ser víctima de trata. No. Puede ser incluso un profesional y está Ujú. siendo explotado, por ejemplo, laboralmente. Ujú. ¿Les ha sucedido de encontrar mucha gente, digamos, más que gente de acá, de la provincia de Santa Cruz, en situación de trata, que son personas que vienen de otras provincias? Exactamente. La realidad es que la mayoría del porcentaje que hemos tenido de víctimas son oriundas de otros lugares. Es la realidad. Sí hemos tenido incluso personas oriundas de acá de Gallego, incluso, Ujú. que han sido víctimas de este delito. Por eso le Ujú. decía que víctima puede ser cualquier persona, Claro, independientemente si es de seguramente. otra provincia, de otro país, o incluso acá mismo se nos da. Siempre hablamos de las distintas tratas, trata internacional y trata interna. Claro. La internacional ya hablamos que es cuando la víctima es captada en un lugar y es trasladada, por ejemplo, a otro país. Y la interna ya hablamos que es cuando van rotando de provincia a provincia o de ciudad a ciudad. Ujú. Ustedes cuando descubren, por ejemplo, una situación de trata de una persona que no tiene familia y que no tiene un techo donde quedarse porque, bueno, era explotada por su propio contratante, digamos, por su propio jefe, trabajan con otras áreas, ¿cómo lo asisten? ¿Cómo asisten a esa persona? Si han tenido que tal vez volverla a remitir o a llevar o de alguna manera facilitarle el viaje a su lugar de origen. Sí, exactamente. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la Ley Nacional de Trata, que es la 26134 del año 2008, y su modificatoria, que es la 26842 del 2012. Esta ley, ¿sí? Nosotros siempre lo decimos que es como nuestra ley madre, nuestra Biblia, digamos, en cuanto a la temática de la trata, donde está estipulado también que no solo nuestra división especializada en la problemática de la trata tiene que intervenir, en este caso, además de la justicia federal, tanto juzgado federal y fiscalía federal, intervienen distintos órganos, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? La Secretaría de Derechos Humanos, donde está ahora la Oficina de Trata de Personas, ¿sí? Por ejemplo, trabajamos mucho con el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo, con la Dirección General de Migraciones, con Comercio. Son entes que la misma ley te dice que tenemos que trabajar mancomunadamente. En cuanto a las víctimas, por ejemplo, al momento del rescate, nosotros contamos hoy con un psicólogo. Ese psicólogo, además de acompañado del personal de la división, tanto hombres o mujeres, dependiendo de la situación de la víctima que tengamos, es el primero que da el abordaje a la víctima. Ese abordaje, una vez que él evalúa la situación, se avisa a las autoridades judiciales y ahí intervienen los demás entes, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social o Secretaría de Derechos Humanos, para hacer lo que sería el abordaje de la víctima, el alojamiento, la comida, y posterior, si la víctima quiere retornar a su provincia o a su país, la adquisición de los pasajes. O si se quiere quedar en la ciudad, conforme a la ley, brindarle todos los derechos y asistencia que le va a corresponder. Es fundamental el tema de la contención, ¿no? Exactamente, y el trabajo mancomunado entre todos. ¿Han encontrado, y esto como para ir terminando y agradeciéndole estos minutos que nos ha brindado, situaciones con menores, con la trata de menores? Exactamente. Es más, Y un capítulo aparte eso, ¿no? En pandemia nosotros tuvimos una causa de una menor de edad que era explotada sexualmente por por la madre de una amiga, y recientemente este año en febrero llegó la condena, pasó a juicio y tuvo condena. Se da también esa particularidad. Muchas veces los tratantes, explotadores, generalmente pertenecen al círculo íntimo. Y se da la particularidad horas. Claro.
Eso fue también, digamos, variando. Antes se daba por ahí cuando estaba, por ejemplo, en la época de las casitas, Ujú. eran hombres, hoy no. Hoy la mayoría de los explotadores o captadores son mujeres. Hacen uso y abuso de la confianza de esos Exactamente. menores. Claro, genera más confianza incluso en mujeres menores y hasta hombres. Ujú. Bueno, le agradecemos mucho, subcomisario, estos minutos que nos ha brindado. Podríamos seguir hablando, es un tema por demás interesante, preocupante y también es muy digna la labor que realizan, así que no queríamos dejar pasar esta fecha por alto. Muchísimas No, gracias gracias a por ustedes recibirnos. y bueno, si me dejás por ahí agregar, Sí, cómo no. para la comunidad que sepa que bueno, la División Trata de Personas Sur, sí, como lo había dicho, dependiente de la Policía de Santa Cruz, trabajamos constantemente con el tema de la prevención y la erradicación de la trata de personas, ¿sí? Que sepan que las denuncias, por ejemplo, de esta temática lo pueden hacer anónimamente, no hace falta identificarse, que la pueden hacer a la línea 145, ¿sí? Que es gratis, funciona a las 24 horas del día, o a los teléfonos de la división 420-434, ¿sí? O cualquier dependencia que por ahí estime y se quiera acercar, pueden denunciar y ellos nos darán automáticamente participación a lo que es esta división, que gracias a Dios tenemos un gran grupo humano compuesto entre hombres y mujeres, digamos un plantel de entre 20 y 22 Ujú. efectivos que bueno, trabajamos cotidianamente y diariamente las 24 horas del día con respecto a esta temática que es la trata y explotación de personas. Qué bueno que nos ha dejado esos números. Entonces, la línea gratuita La es 145. 145. Allí, Tranquilamente pueden denunciar cualquier situación que para alguien estime que es trata de personas. Eso lleva digamos, va a la justicia determina la fuerza a seguir la investigación. muchísimas gracias No, por gracias su a usted por tiempo, acercarse. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al subcomisario Oscar Durán, que es el segundo jefe de la División Trata de Personas aquí en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, que pertenece a la Policía Provincial. En este día, justamente, en este día que se conmemora a nivel internacional el Día de la Trata de Personas y queríamos charlar al respecto. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta transmisión de nuevo. El trabajo de Karina Taberne desde la calle, en este caso hablando con el subjefe de la División Trata de Personas, el subcomisario Oscar Durán, con quien hablaba de el fenómeno de la trata y de casos particulares también que han sucedido en el tiempo reciente en nuestras latitudes, particularmente en esta ciudad de Río Gallegos. Fernando, lo veo por acá que me está mirando como diciendo, tengo algo que contarte. Tenemos, ¿no? Ape. Hubo un avistaje bastante concreto de un Opti en Río Gallegos. Sí. Poneme la música ahora porque Al toque. está- Eso no está coordinado, quiero decirle a la gente. está para los Juegos Olímpicos de operador, Brian. Sí. De sí no existe la competencia porque lo mandamos y gana. La cuestión es que hay una vecina que filmó videos varios, me lo acaba de mandar Juli el link, está en un grupo de denuncias, lo estamos a poco de publicar. Y a diferencia de otros tantos videos que andan dando vueltas, en este parece verse. Mira que no somos locos, porque cuando vos hablas de ovnis, están los que enseguida dicen, estás loco, ¿qué fumaste, Sí. qué tomaste? La típica, ¿no? La cuestión es que Así de que si tipo. uno dijo que volvió tarde a casa porque lo habían abducido o algo, es verdad, capaz. Anoche puede haber sido verdad. Pasa como una justificación ahora. Olvidate. Y ahora, la cuestión es que tipo esta parte hay videos cada vez más donde se ve mejor que evidentemente los ovnis existen, digamos, que Sí. vida extraterrestre hay. La cuestión es que parece una vecina haber filmado uno acá en la zona del estuario y cuando vean los videos, para no tratarnos de locos, primero vean la nota, vean el video que es un compilado de varios videos que hay de una vecina que filmó lo que pareciera ser un ovni, sin uno ser un especialista. Un avión claramente no es, por los movimientos, Lo por los vamos a mostrar destellos por de el luces stream. que hace. Y si no es un avión, ¿qué es? Un helicóptero tampoco es, No. claramente. Es un objeto volador que hace diferentes movimientos, que hace destellos, que en un momento pareciera, viste, como cuando prendés y apagás la luz. Sí. Y en el video se ve que la luz se pone mucho más fuerte y cuando se pone fuerte hay una formita ahí. ¿Por qué Después es una- vuelve a atenuarse la luz, espérame, Héctor. Hace movimientos. La chica dice que en un momento se le acercó, que después se dividió en dos luces rojas y desapareció.
Vayan al stream en YouTube, que lo estamos mostrando. Toda una cosa muy loca, que de verdad es loca esta vez. O sea, loca por decirlo de alguna manera. Es muy poco común. O sea, no nos tilden de locos en esta, bánquennos. Ni de Algo locos ni de raro, lesos. algo raro hay acá. Y esto tendrá que ser analizado de verdad por los especialistas. No sé si acá en Santa Cruz tenemos. Ufólogos necesitamos. Creo que acá no hay especialistas en esto, ¿no? En Santa Cruz. No he esto, visto, de sí. la NASA. ¿Dónde irá a Pero parar este Sandro video? debe tener alguno ahí en, Pero- en la agenda. Este video que hizo esta chica, estos videos y particularmente uno donde se ve muy clarito la cosa, está bien, es un celular común, más no se puede hacer. Pero te digo que logró capturarlo con bastante claridad, la situación esta de un objeto volador que se mueve para todos lados, que en un momento frena, que es como que si prendiera la luz, digamos, un momento se lo ve muy clarito porque se torna un celeste, medio celeste, Sí, ¿no? sí, turquesa, algo así. Una cosa muy fuerte. Y después se atenúa esa luz hasta que en un momento ella se divide en luz rojas y desaparece, en dos luces rojas, perdón. Así que la verdad esta es la noticia del día para mí, claramente. El tema es que esto siempre se toma joda, que fumaste, que tomaste, ya lo sabemos. Tenía puesto las balizas. Pero yo el Audi. les puedo asegurar que 9 de cada 10, salvo que sea el que no crea para nada en esto, pero ni mirándolo de frente, 9 de cada 10 que ven los videos que vamos a publicar, nos van a dar la derecha en que acá hay algo raro. Como esta chica que veo que ella igual lo pone y dice, pero en serio, pero miren, no sé. Y bueno, por lo que vi, a diferencia de muchas otras publicaciones, muchos comentarios la bancan. No es que salen y decir, estás loca, que fumaste. ¿Por dónde se vio exactamente En la eso? zona del estuario, en la costanera, Cepeda al fondo, zona de la costanera. Claro, ahí de donde está el centro de avistaje, Sí. centro de interpretación, perdón. Carlos ahí, Gardel. en esa zona, claro. Claro, acá lo vio Juli, lo vio Brian, lo vi yo, lo vieron los chicos en la redacción, ninguno dijo, ustedes están loquitos que vamos a publicar. Bueno, Acá hay algo que amerita la publicación, claro. yo querés que te cuente algo que ¿Viste está uno? relacionado con eso. A ver. Acá al frente de Bueno, yo sigo de la sosteniendo, Riga. perdón, antes que cuente, que Sí. uno de nuestros compañeros, Beto, vio un ovni. Claro, Hace una, muchos años una atrás. historia así cuando vivía Y en la otra- publicamos, de hecho. Sí. Él vio un ovni y no fue el único, había 5 personas ese día y lo vieron, y hace mucho tiempo atrás. acá al frente de la Riga, el otro lado, que es Cabo Buen Tiempo, que le dicen. Sí, Hay un yacimiento petrolero hace muchos años, se llama Yacimiento El Indio. el indio. Pasan cosas, hay fenómenos así medio raros. Esto contado por gente conocida. Entre ellos mi primo me dice que hay un tráiler en la locación, o en la batería petrolera, y te van a estás vos con otra persona y no hay nadie más, porque estás en medio del campo y te Sí. te tiran piedras, te golpean, Claro. se ven luces similares a ovnis Sí. muy frecuentemente, Mirá vos. y a veces creen reventar. Filmame esto, Néstor. No, sí, ese. Me asusté, pensé que... Bien, Brian. No, Ah, está de despierto. verdad, ahora ya creer o reventar. O sea, Sí, sí. ya, el que cree, cree, y el que no cree, no Claro. cree, digamos, pero yo después de esto, después de este video y después de varios que vi, yo creo, después, el que no cree, no cree, digamos, cada uno decide, pero la cuestión es que esto pasó acá, en la Claro. zona de la costanera, digamos. Lo estamos mostrando en el stream, quiero que explote el stream de gente chequeando los objetos voladores no identificados. El Ismael, tenés que buscar ese. Sacó a chancletazo. Esto estamos a punto de publicarlo en el diario, también Lore está con un par de helios para redes, digamos, porque Mientras no lo fulmine con los rayos por X. fuera de la política, de la economía y todo lo que estamos viviendo, creo yo, alguien ha filmado un ovni acá en Río Gallegos. ¿De qué planeta viniste? Se preguntan algunos. Claro. Bueno, ahí en breve está con video y todo en el diario Nuevo Día, así que estén atentos a las plataformas y a las redes sociales que ya te lo estamos compartiendo. Le agradezco al informante anónimo que me dijo que lo nombre así, que fue quien me compartió este link. Es de dominio público también, pero yo le voy a dar crédito a mi amigo que está atento. Y como escucha Nuevo Día, y como consume Nuevo Día, y como vive siempre con Nuevo Día puesto, lo escucha Sebane, lo escucha Javi, escucha a todos. Me compartió y me dijo, mira lo que sucedió, mira lo que acontece. Espero que no se lo hayan llevado a mi estimado amigo, porque sería una pena que se lo lleven a otro planeta teniendo tal luminaria entre nosotros. La cuestión se puede llegar a grabar en esto
con cuando alguien diga, por ejemplo, no, y me encontré con un marciano. Sí. Me Estuvimos charlando. convierto en marciano. Estuvimos Pero ya charlando lo escuchamos hace poco ese tema, así que... y estuvimos charlando. Sí, ¿y qué te dijeron? Papá. Que ahí se compre complica, ¿no? dólares, me dijo que compre dólares ya. Yo acá estoy tranquilómetro nomás. Bueno, menos mal que está tranquilómetro, estimado. Esto es Arriba el Día. Breve pausa, son las 11 de la mañana, 8 minutos. Nos damos una vuelta interplanetaria y enseguida estamos con vos en la continuidad de esta propuesta radial. Y a pesar de que nos quieran los ovnis, yo me pregunto, ¿por qué será que no me quiere Dios? Todos tus lindos dientes te vas a burlar. No debes como un palo y me atendes. A un perro muerto con un patito molestas. ¿Qué precio tienen mis sueños? Vos ya sabes. Me crucé con el torito chas chas. Vive colega y pues es así. Al morir crecemos mucho más que todas las galaxias. La culpa no es de los astros, ya son Aragán. Con todos tus lindos dientes te vas a burlar. No me ves como un palo y me atendes. A un perro muerto con un palito molesta. ¿Qué precio tienen mis sueños? Por ya saber. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.
Proteger lo más valioso ahora es más simple. En Banco Santa Cruz podés contratar tu seguro de hogar y tu seguro de vida en un solo lugar. Aprovecha un 50% de ahorro en las 2 primeras cuotas. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera de consumo. Vigencia desde el 1/6/2024 al 30/9/2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/seguros. Banco de Santa Cruz, Sociedad Anónima, Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si vas a excavar en tu vereda, mejor caño conocido que caño por conocer. En Camusi te asesoramos sin costo para evitar daños en las instalaciones de gas. Informate llamando al 0810-555-3698 o en nuestro sitio web www.camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Parque Patagonia. Tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino? Invierno 2024. Contactate. La pasión por el rock nacional se escucha en todas partes. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. En DM Group, durante todo junio seguimos canjeando. Aprovecha plan canje rodados en DM y tené un junio sobre ruedas. Trae bicicletas, triciclos, monopatines, skates, cochecitos de bebé y llévate una super bici nueva con un 30% menos de descuento en cuota diaria. Sí, te vas en bici 0 kilómetros. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Atención Santa Cruz, próximamente a la venta la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 270 millones de pesos en premios, ¿te la vas a perder? Autos 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Y como siempre, con la compra de esta rifa ayudas a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera, reserva tu boleta. Organiza Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro.
Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Mientras yo sube con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Once 24 de la mañana en este martes 30 de septiembre, no, mentira, de julio, tampoco pasó tan rápido, pero bueno, viene pasando al galope este 2024 y ya concluimos el séptimo mes del año. 1 grado la temperatura actual en Río Gallegos, la humedad del 96%, el viento sopla desde el noroeste a 1 kilómetro por hora en este martes, que tiene una máxima pronosticada de 4 grados y lluvias y nevadas previstas para el cierre de esta jornada, las cuales persistirán al menos hasta la mañana del miércoles. Amainará la misma durante la tarde de mañana y el jueves volverá a presentarse justamente la lluvia, en ese caso las precipitaciones que se darán en nuestra ciudad de Río Gallegos. Dicen que los votos de los venezolanos iban en los ovnis. Bueno, está publicada ya en el blog anterior. Te contábamos que va a ser viral seguramente ahora, más que ya lo hemos publicado. Está en la portada del diario Nuevo Día esta nota con un compilado de los videos que logró hacer una vecina de lo que parece ser, insisto en que no nos traten de locos, tiene todas las características de ser un ovni, digamos, en la zona del estuario de nuestra ciudad. Ella hizo un relato de lo que ocurrió como para acompañar el video, que seguramente que tampoco la traten de loca, ¿no? Porque ya es más normal, han aparecido diferentes videos en diferentes partes del mundo, lo cual nos motiva a publicar esto y a no pensar que nosotros mismos que estemos locos, ¿no? Autocensurarnos ante esto que cuenta Daniela, que es una vecina de la ciudad, que dice que estaba por la plaza de la calle Cepeda y que vio lo que para ella era un lucero. Para mí era un lucero, pero de repente veo que baja como en caída libre, dice ella. Me llamó la atención, entonces me voy derecho para la ría, continúa en su relato, y dice, en ese momento no había otros autos y de repente eso, en referencia al objeto, largó una luz roja para abajo, como en las películas, ¿viste? Sí. Un rayo. Como que estaba abduciendo, ¿viste? Como en la película que abducen a alguien. Sí. Y en ese momento la cosa esa se me empieza a acercar, dice la chica. Ay, ay, ay. Me estacioné y bajé a grabar, qué coraje, ¿no? Porque se te acercaba la cosa esa. Y ella en vez de escaparse bajó del auto y empezó a filmar. Gracias a eso hay una filmación en la que obviamente es un ovni grabado con, supuestamente no es un ovni grabado con un celular. Siempre la calidad es muy baja, no es una cámara fotográfica profesional, es un celular.
que tampoco, que no creo que casualidad sea el último iPhone, capaz, un gama media capaz. Y filmó ella lo que pudo, pero en ese lo que pudo, ella dice, la luz esa se dividió en dos luego y giraba con luces alrededor. Y empezaron a andar de un lado para otro hasta que después desaparecieron como de la nada. Dijo, y acompaña con un video en el cual se ve efectivamente un objeto volador que no es ni un avión ni un helicóptero, ni nada por el estilo, no es nada normal, digamos que está en su lugar, son unos movimientos raros. Y de repente hace como destello, como que prende la luz y apaga, prende la luz y apaga. Y cuando prende la luz se ve un Era la objeto. Pehue. Ah, no. Con el prende y apaga. No era la Pehue. Se ve como una esfera redonda con una forma adentro. Sí. De color celeste. ¡No hay problema! Ah, ¿era Alf? Y, y después se ve cómo se mueve. Hasta que desaparece. Entonces... es raro. No tiene explicación lógica, ¿no? Inicialmente. No, porque hay una parte del video cuando se prende la luz y se ve que es algo redondo, celeste, Sí. con una forma adentro. Eso, ¿quién me lo explica? Sí, y después se ve uno que se ven incluso las luces de la calle, que es el último que estamos mostrando, que en el video de YouTube, que lo podrán encontrar también, y ahora en las redes también está haciéndolo Lorena, se ve como esa luz se divide en dos y ya pareciera como las alas de una aeronave o algo, y empieza a surcar el cielo. No tengo precisión en qué sentido, pero me parece que es como si fuera de este a oeste. Y me van a decir, es un avión que está llegando, es el avión de la 1 de la mañana que está llegando con la familia de Beto, por ejemplo. Ah, no, pero la familia de Beto llega hoy a la noche, no ayer a la noche. Y pareciera ser en ese último video un avión, pero Claro. ella se estaba dando cuenta que claramente no era un avión que estaba llegando Ella a la estaba ciudad. ahí, no era un avión que hacía ruido, la característica de un avión. Ella estaba ahí, vio que era Y el avión no iba a tirar una luz roja para abajo. este objeto que Claro. se movía, digamos. Así que nosotros lo publicamos y la bancamos. El que lo quiere tratar de loco, que lo Claro. trate de loco. Y el que cree más en esto, o ve el video y ve que algo raro hay, porque que se prende una luz roja de algo que no se mueve en el cielo, que no es un avión ni helicóptero, que no se mueve, Claro. que es redondo, que es celeste, que adentro tiene una figura, porque tiene una figura, que nos crea. Para nosotros somos 4 acá, más 2 en la redacción. Esto no es normal. No es. Y ¿Qué haría el operador? Quería ¿Qué haría decir, Ryan? ¿qué haces si te lo tenés ahí cerca? Porque Qué ya lástima- correr y eso no qué es lástima que hacer. esto es cuestión de segundos. No Sí. es que están 10 minutos paseando y podemos llamar a un Y fotógrafo. nunca hay registro en HD de estas No, cosas. no. ¿Viste? Siempre te agarran con el Nokia Porque 1100 siempre ahí. nunca agarran un especialista que está ahí. Siempre un vecino, una Sí. persona que filma como puede. Dice, nada, Nunca agarran a uno con iPhone. Claro, no agarran Claro. un Jorge Riquelme, un Horacio Córdoba justo con la Nikon 148 que puede hacer un primer plano ni nada. Claro. Así que Y lo primero que dicen, nada, estabas en pedo. sí. Pero en esta, el que nos diga que estamos locos, primero entre a ver el video, Claro. mírelo bien de capacidad, en cuestión de 3 o 4 segundos se ve cuando se prende la luz. Y este objeto acá en la zona del estuario, ahí arribita, se pone todo celeste, una esfera celeste con una forma dentro. Y bueno, Pero justo además el ahí relato de la toma- chica que dice que bajó un destello para abajo rojo, que después se dividió en dos, que después se fue. Esto desmitifica. Nosotros la bancamos. Desmitifica eso que se dice, no, lo abdujeron los hombres. Y no puede haber sucedido. Ahora, ya si viene con olor a alcohol, no le crea, ¿no? Porque Héctor ya usó esa excusa un montón de veces. Pasaba perfume. Y su madre por no pelear. Ya que pero yo le conoce a creo. Daniela, la chica que publicó esto, la estamos tratando de adaptar, a ver. tenemos el relato de ella. Claro, porque eso es lo que le agrega y le da el marco de credibilidad. sí, También tampoco- ella va a decir, yo no soy, sé distinguir entre un avión y Claro. algo que no tiene bien. forma o que no es normal. El avión tiene unas luces que parpadean, luces rojas cuando va, pequeñas tipo balizas cuando va aterrizando en las alas. Claro. Pero no es como dice Daniela, que la luz. Porque además dice que De en claro, un momento claro. desaparece en el aire, no es que llega a Claro. descender ni nada. En un momento en el aire ya desaparece. Así que el que nos quiera creer que nos crea, que no nos crea, primero los invitamos a ver el video que está tanto en el diario Nuevo Día como en el canal de YouTube de Nuevo Día y en segundos, si ya no está, en las redes, en Instagram y en Facebook. En Instagram nos encuentra como @el diario Nuevo Día 80, en Facebook como el diario Nuevo Día, ahí está la nota y aparte el video ya listo de ver. Yo no sé Y para nosotros es noticia. Sí, yo no sé qué hubiera hecho.
Qué loco, O sea, ¿no? Que se... Acá no hacía una cosa, lo charlábamos Porque fuera ahí está, del micrófono. el asombro de verlo y el miedo de que... Hasta ahora nunca pusieron a nadie que se sepa acá, Sí, pero justo te va a tocar. en medio de la ciudad es otra cosa. En el campo, no, No, es que no te da ni para Bueno, correr. tampoco hubo un relato, siempre contamos lo de Beto, ¿no? Que en la zona de Costa Rica y Perones. Claro, claro. Ahí él y 5 más vieron un ovni por la ventana y no tan loco ninguno de él ni los otros 5. Y hace poco, ¿se acuerdan? Bueno, hace cuestión de un año o 2, alguien que caminó a Chile también en la ruta, filmó a un... No, y otro que era en la ruta entre Natales y Punta Arenas. Claro. Ahí era clarísimo, clarísimo cómo lo sobrevolaban al hombre. La cuestión yo creo que es dejar de pensar que estamos locos, evidentemente algo hay. Dice que ahí estaba Y llegando empezar Gareca. a verlo como algo que está empezando a aparecer, digamos. Bueno, están buscando inteligencia superior igual, así que no se asuste. Yo no me asustaría si están buscando inteligencia superior. Le digo, no, sigan buscando, muchachos, por acá no. Volviendo a lo terrenal, a los problemas o a las circunstancias que acontecen en este plano y en este ámbito, está del otro lado de la línea ya contactada con nosotros Nair Castillo, vocal por Padres y Madres ante el Consejo Provincial de Educación, a propósito de justamente profundizar en su propuesta para justamente tratar el juego patológico en jóvenes, en menores de edad. Nair Castillo, buen día. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Bien, por suerte de este lado. Y consultándote respecto justamente de esta propuesta, también hablamos hace un ratito con el diputado Goffi, que ya tiene un proyecto presentado en la Cámara de Diputados justamente a fin de tratar esta problemática en el ámbito legislativo, y también nos anoticiamos ayer que vos estás trabajando en el mismo sentido. Sí, así es, trabajarlo en el mismo sentido desde el ámbito del Consejo de Educación, ¿no? Pues porque bien este tema lo trae a la provincia la diputada nacional Roxana Reyes, quien comienza a tratar este tema, sobre todo porque ella es la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes del Congreso, donde, bueno, se está acrecentando esta problemática en todo el país y sobre todo en nuestra provincia por el factor climático. Esto es algo que viene acrecentándose ya desde la pandemia, cuando se hizo para nuestros chicos y jóvenes tan normal, ¿no?, la virtualidad y el que estén conectados o con una pantalla todo el día. Así que bueno, a partir de estos últimos años esto se está convirtiendo en una problemática a nivel nacional y sobre todo en nuestra provincia, donde yo tengo conocimiento de casos muy cercanos y que siempre tienen que ver con preadolescentes, adolescentes, incluso niños. Y bueno, creo que crear un plan donde preventivo, ¿no?, y de acompañamiento, de sensibilización, de acompañamiento para las familias, para los chicos que lo padecen, es importantísimo abordarlo desde el Consejo de Educación, que es parte de la vida de nuestros hijos, ya que pasan muchas horas en la escuela y es donde se detectan muchas cosas, ¿no? Nair, y esos casos particulares que tenés conocimiento, contanos un poco, ¿qué pudiste indagar al respecto? ¿Cómo se dio justamente esa afectación? Porque lo que charlábamos hace un rato es que por lo general quienes se ven perjudicados, más allá de la afectación, digo, o de la generación de una adicción y demás, el perjuicio muchas veces es económico y termina recayendo en los padres y madres, ¿no? Sí, exactamente, es un problema familiar que complica a toda la familia. Se puedo contar un caso puntual de alguien muy cercana que me comenta que, bueno, la ludopatía, por empezar, no solamente tiene que ver con el casino online, ¿no?, que por ahí mucho lo relacionamos con eso, sí, sino también con estos juegos en línea que todo el tiempo a nuestros hijos les están pidiendo que para destrabar cosas o distintos tipos de juegos vayan cada vez gastando más plata
y en dólares incluso. Bueno, en un caso particular, acá en Río Gallegos, de una persona muy cercana que yo conozco, su hijo de 12 años, ellos bajaron a comprar con su marido, dejaron el teléfono en la camioneta y él se transfirió, porque viste que él también tienen acceso a las billeteras virtuales, los chicos, porque nosotros a veces les pasamos dinero, viste, por Mercado Pago. A mí me pasa con mis hijos cuando necesitan para algo de la escuela, para la merienda, uno les pasa por ahí. Bueno, él se transfirió 100.000 pesos, o sea, y ellos se vieron muy afectados con esa situación. Estamos hablando de 100.000 pesos hace un año y medio atrás. Imagínate la situación. Después yo particularmente lo viví el año pasado recorriendo zona norte, fui al cajero a intentar buscar plata para algo que necesitaba y me decía que no tenía y yo sabía que tenía. Cuando busco en la sábana, ¿no?, del home banking, era todo pagos de la Play, que había sido mi hijo porque había quedado cargada la tarjeta. Mirá los detalles, ¿no? Pero que a veces no soy la única que le habrá pasado, y él había estado comprando, jugando, y se había gastado toda la plata que había en el home banking. Así que imagínate la situación. Yo me tuve que volver en ese momento porque no sabía bien de qué se trataba, intenté ir al banco a hablar, a ver cómo se podía solucionar, y bueno, y me dijeron no, porque era desde mi casa, con la Play de mi hijo, o sea, no era ningún fraude, era el que los chicos, eso, ¿no? Tomar conciencia de que los chicos no saben de la gravedad de lo que está sucediendo, porque para mí también fue un problema en ese momento, y bueno, y una complicación en mi economía. Claramente. Y además, digo, y lo charlamos con el diputado Boffi, es difícil muchas veces luchar contra un aparato propagandístico tan grande, ¿no? Porque vimos la Copa América lleno de casas de apuestas, los celulares permanentemente invitándote también a apostar o a jugar a juegos de este estilo, los influencers, mucha gente, ¿no?, que fomenta esto, a pesar de que la bajada muchas veces sea jugar con prudencia o tener cuidado. Una vez que ingresás en eso es difícil retirarse, y sobre todo si te endeudás, ¿no? Porque retirarte ganador es bueno, pero no es lo más habitual, ¿no?, en este tipo de ámbitos. Y genera en muchos casos una adicción de manera muy temprana en los chicos o chicas, y eso es peligrosísimo. Exactamente, es lo que vos decís, porque estos influencers, o bueno, como en el caso voy a nombrarlo porque se hizo público que incluso recibió una denuncia o algo así por estar influenciando para las apuestas online legales de Elegante, ¿no? Que son influencers que llegan a los menores, a nuestros hijos menores de edad, y es como que va apuntado justamente a eso, porque los chicos, los papás siempre, bueno, por ahí ellos nos mienten, nos dicen para otra cosa y están envueltos en esto, ¿no? Y apostando, y ellos buscan eso, ¿no? Al más vulnerable, que son los chicos, y que no tienen la conciencia de lo peligroso y de lo que sucede, porque después viene la etapa de la frustración, cuando ellos están gastando toda la plata a la que tienen acceso, que nunca va a ser mucha porque son chicos, claro, y después gastan lo que no pueden y se sienten mal por haber hecho eso a sus papás, y después no consiguen el objetivo porque no ganan nunca nada, o sea, siempre va a ser lo mismo, y viene la etapa de la frustración, y es ahí donde ellos se ven afectados, donde entran en depresión, donde tienen problemas de salud mental, y donde vienen los problemas cognitivos, de atención, y nos afectan en el día a día, en el aprendizaje y en la escuela. Sí. Entonces también es el ámbito escolar donde tenemos que concientizar, sensibilizar y acompañar no solamente a los chicos, a los docentes, a la comunidad educativa, sino también a las familias, ¿no? Por eso este programa, que es bien, son muchos puntos y bien amplios, yo se los voy a pasar para que lo puedan leer detenidamente. La idea es brindar el apoyo, el acompañamiento a las familias, y también el poder comunicarles e informarles, ¿no? A través de bajada de información. Y porque también, ¿no?, en la escuela el chico es cuando está en los recreos que se puede detectar que están con el teléfono, y a veces lo que están haciendo es jugando. Entonces la verdad es que es un tema que cada vez se está acrecentando más. La idea de crear esto es para concientizar no solamente, sino también para prevenir, porque no vamos a esperar a que ya tengamos el problema
totalmente desarrollado y sea más difícil abordarlo, sino que esto de ir un paso adelante y trabajar en la prevención, ¿no? Y ya que esto está a nivel nacional y a nivel provincial, como vos decís, a través del diputado Piero Boffi, bueno, que lo podamos abordar desde el ámbito del Consejo de Educación es súper importante. ¿Qué, qué problemática integral y qué problema también o qué nuevo problema se le presenta también al docente dentro del aula, ¿no? Entre tantas otras cuestiones que tiene que atender más allá de la currícula particularmente, ¿no? Un montón de variantes o de aspectos que hacen a la convivencia diaria y a su alumnado, al cual se le suma también, ¿no? Sí, exactamente, los tiempos van cambiando, no solamente se empezó a detectar en la escuela, que bueno, que eso ha sido toda la vida, pero en los últimos años más todavía, y con la ESI que acompañó mucho a poder detectar los casos de abuso y muchas situaciones vulnerables de los chicos adentro de la familia. También ahora viene esta situación de que los chicos llevan el celular a la escuela, que normalmente lo llevan por ahí porque se les pide para trabajar en algo, en alguna materia como tecnología o informática, y después ellos aprovechan para usarlo y para hacer estas juegos o apuestas, y bueno, el docente tiene ahí esa tarea, ¿no?, de también tener que detectarlo. Por eso la idea es que este plan obviamente tome en cuenta la capacitación del docente, no solamente para los alumnos, para las familias, sino los docentes, para que ellos puedan hacer esa detección temprana y derivarlo al sistema de asistencia sociosanitaria que corresponda. También la idea es la difusión de material que destaque los peligros y las consecuencias negativas de estos juegos, y también poder trabajar en conjunto con los distintos, o articular, ¿no?, con las distintas organizaciones civiles de la sociedad, con gobierno, con lotería, con los distintos sectores o lugares de la comunidad donde se mueven nuestros hijos, donde se pueden detectar estas cosas, y así entre todos nosotros, al menos en nuestra provincia, en Santa Cruz, podamos tener un avance a esto y ser ejemplo, ¿no? Sobre todo porque, vuelvo a repetir, el clima y la pospandemia ha hecho que nuestros hijos en Santa Cruz sea muy común para ellos pasar mucho tiempo encerrados con la pantalla en la mano, ¿no? Perfecto. Nair, vamos a estar... ¿esto ya está presentado dentro del directorio del Consejo Provincial de Educación? Bueno, no, lo primero que hice es, ya lo tengo, lo publicamos para que se sepa, y ahora estoy pidiendo justamente, estaría presentado, pero como estamos en transición y todavía no hemos tenido ni comisión ni sesión hace varias semanas, la idea ahora lo que estoy haciendo es intentar pedir la comisión, lo voy a pedir a través de nota también, para que yo lo pueda presentar, ¿no? Trabajar con los vocales del Ejecutivo y mis pares vocales electos, y que nos podamos poner de acuerdo para llevarlo a una sesión y poder votarlo, porque ellos, bueno, lo van a poder leer, trabajar. Para eso es la comisión carrera docente, en la que nosotros trabajamos todos los vocales, y en el caso de que no suceda así, pediré una sesión para presentarlo sobre tablas y bueno, y defenderlo en la sesión y que esto sea votado. Perfecto. Nair, muchas gracias por tu predisposición siempre para charlar con nosotros. Estaremos siguiendo el tema de cerca. No, por favor, muchas gracias a ustedes para tener en cuenta y ayudarnos a difundir cómo se está trabajando, que no solamente se trabaja por ahí en todos los reclamos que llegan y los edilicios, sino es que también estamos presentando proyectos y que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros hijos en el ámbito educativo y en todos los ámbitos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Allí Chao, pasaba gracias. la vocal por los padres ante el Consejo Provincial de Educación, Nair Castillo, con quien hablamos justamente del proyecto que en este caso presentó, o presentará en realidad, dentro del ámbito de del órgano rector, justamente de la educación pública en nuestra provincia. Confirmado los 11 que saldrán en un ratito nada más a la cancha en París para enfrentar a la UCR. Ah, no, Argentina contra Ucrania, no contra la UCR. Enseguida, en un ratito te lo voy a estar contando. ¿Qué sucede? Cari Taverne sí.
Lo de Cari es increíble a veces. Filmó en vivo una pelea. ¿A las piñas? A las piñas. Y, serio? pero lo que sorprende de Cari, Cari, viste, uno se queda medio como que, ¿qué hago? Se bajó y entrevistó a todos los participantes de la pelea. ¿En serio? Increíble. Minuto 1, Brian, te lo pasé al grupo de... Uno podía en ese momento dicen, ¿qué hago? No me meto, o filmo de lejos, capaz que me dan a mí, no sé. Cari se bajó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezó y entrevistó a cada uno de los que estaban en la pelea, en la trifulca, digamos. En plena Avenida Balbín. Sí, en Avenida Balbín. Una mujer que arranca el video pegándole en auto a un municipal. Sí. Después ella entrevista a la mujer, al municipal, a que estaba con la mujer y a otro más, que no sé si estaba en el choque o qué. Qué calidad. Lo de Cari es increíble. Se bajó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno vio, capaz que podía arrancar. Riesgoso lo de Cari, igual se la jugó. Para arrancar tranquilo tenés que preguntar a quién gorrearon de entrada, ¿no? No, Cari fue más tranquilo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y creo que si Cari no intervenía, la pelea seguía, capaz. Medio como cuando la vieron, ¿viste? Y cada uno pasó auto. Y, está para la Liga de la Justicia. Está para movilera de riego, ya. Sí. Uno de los caos en la ciudad. Sí, caos en la ciudad. Una de las Avengers. Claro. Así que la mitad de la ciudad mirando el vivo de Cari, cómo se estaban dando en la Avenida Balbini, y después Cari entrevistando a cada uno. ¿Tiene un conflicto de tránsito? Y no sé, ahí está, es para escuchar. Lo escuchamos, dale. ¿Está, Brian? A ver, dale. Vamos a escuchar. ¿Qué pasó? A ver, dale. Me vas a cagar. Te salvaste que no te pinché, guacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Querés? ¿Qué pasó? Y encima se bajaron y me cagaron a palo. Bueno, ahí estamos escuchando los testimonios. ¿Qué pasó, señor? Sí, me empezó a tirar el auto encima, no sé qué le pasó. Me empezó a tirar el auto encima, viste, y yo voy para soldados cargar. Y no sé qué le pasó. Y se bajó con un cuchillo, no sé. ¿Se bajó con un cuchillo? Se bajó con un cuchillo él. Y venía cruzándose por la autovía y venía mordiendo el cordón. Como verás ahí, no sé, yo pensé que tenía una rueda deschuzada. Porque yo digo, no sé qué le pasó. Y le quiere pegar a mi papá. Entonces yo me bajo y lo defiendo. ¿Cómo le voy a pegar a mi papá? Un hombre mayor. Se bajó con un cuchillo. Mira, ahora se saca la campera de la municipalidad. Seguro viene en pedo. Sos un mentiroso de mierda. Sos un mentiroso de mierda. No, y vos, hijo de puta, con un cuchillo. Con un cuchillo. A mi papá no lo vas a tocar. A mi papá no lo vas a tocar. Te acercaste a la ventanilla y le querías pegar. Le querías pegar. Violento de mierda, vos sos un violento de mierda. Yo no voy a permitir que toques a mi papá. Y seguís insultándome. No voy a permitir. Esa es la violencia que vos manejás, querida. Ey, llamemos a la policía, no se vayan. ¿Tenías un cuchillo vos? Así vos mandas con una entidad de la camioneta. Pero no dice nada, eso es lo que me llama la atención. Pero no te dice, es porque me venés siguiendo y haciéndote el boludo. Y yo no te hice nada, boludo. De mano derecha. No, pero llamemos a la policía. Cuidado. Para que hagamos el test de alcoholemia. Cuidado. Para que vean que yo estoy bien, que estoy consciente. Eso no se hace, pegar con un palo, amigo. Cuidado. Señor, yo no le di autorización para que me graben, sí, discúlpeme. No, bueno, pero había un incidente en la vía pública. No, viste mal porque yo empecé a filmar. Ah, bueno, ¿sacar fotos? No saqué fotos. La patente cuando se bajó la chica, yo le digo por eso, ¿verdad? No, esto es un incidente en la vía pública. Sí. Está grabando mi personalidad. Mire, yo estoy golpeado, a mí me golpearon todo. Me golpeó las piernas, todo con un palo. ¿Usted lo vio el palo? Sí. Yo saqué eso para defenderme. La chica dijo que vos la amenazaste con un cuchillo. No, me defendí, ¿no? ¿Pero tenías un cuchillo? ¿Sacaste un cuchillo, como dijo la chica? No. Bien.
Bueno, este incidente nosotros veníamos circulando con dirección a la autovía 17 de octubre y en el cruce de Balbín y 19 de diciembre vimos cómo se estaban peleando quienes iban a bordo de la camioneta blanca con el muchacho que maneja el Chevrolet Aveo, que ahí se va retirando. Bueno, esto causó inconvenientes aquí en el tránsito. Ahora cada uno siguió por su lado. Les pedimos disculpas también porque estacionamos, vimos cómo se estaban agrediendo. Dejamos el auto con las balizas puestas en un lugar que no era correcto, pero nos pareció, realmente nos sorprendió la situación de la que fuimos ocasionales testigos en la esquina de Balbín y 19 de diciembre. Qué calidad, en el momento justo en el lugar indicado. Karina asistiendo a este incidente vial que se suscitó allí en Balbín y 19 de diciembre. Ahí está marcada ¿Hay semáforo y la hay- intersección, sí, pero está marcada la intersección como que estuvieron haciendo cerito con moto, con auto también ahí, así que bueno, No me atenti a extrañaría, esa ¿no? situación. Sí. Pero bueno, sobre Balbín, mano hacia el centro, digamos, Sí. desde autovía y hacia el centro, es que se registró este incidente recién nomás, en vivo, fresquito, en pleno corazón del barrio Evita, o donde se separan el barrio del Carmen y el barrio Evita, para tener más precisión, entre un auto y ocupantes de dos, en un auto un Chevrolet Aveo y los ocupantes de dos unidades, Una camioneta una Toyota. camioneta Toyota Hilux de Vialidad vialidad provincial, provincial y sí. un automóvil que no recuerdo cuál es el que estaba allí. Continuando con la agenda informativa, ya está del otro lado de la línea telefónica. ¿Ustedes sabían, tienen noción de que tenemos un riogalleguense en la selección argentina? Jugando, ¿sabían esto? No, la verdad que no. Bueno, en la selección argentina de futsal, de AFA, obviamente, Juan Bautista Brasesco fue parte del plantel que ganó la Liga de Evolución, la Zona Sur. Es un torneo que desarrolla la Conmebol, que se desarrolló en Chile y el cual justamente ganó. Juan Bautista nosotros ya lo hemos entrevistado en alguna ocasión, jugaba en Gimnasia La Plata, surgió aquí en Boxing Club, estuvo en Italia también, continuando su carrera como futbolista o como Salonista. jugador de futsal, sí, profesional ya en este caso, Ujú. y ahora, le va a gustar esto a Fernando, forma parte de Boca Juniors, nada más y nada menos, y tenemos el honor de charlar con él, está del otro lado de la línea telefónica. Juan, buen día. De este lado te saludamos Héctor, Fernando y Julián. Felicitaciones, más allá de por el título obtenido, por tu presente, sobre todo profesional en esta carrera que elegiste, que es el futsal. ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos ahí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Todo muy bien por acá, por suerte. Bueno, ¿cómo viene siendo estas horas post torneo, bajando, tomando un poco de dimensión? Venís en un proceso ya hace un tiempo con la selección argentina, fruto de también el buen presente que tenés en Boca Juniors. Contanos un poco cómo estás viviendo estas horas después de haberte sumado a la selección y de haber ganado un título. Bueno, las primeras horas son, la verdad que descansando más que nada. Llegamos anoche de Chile después de varias escalas. Así que por el momento descansando un poco. Bueno, hoy no tocó entrenar, nos dieron libre porque, bueno, por el viaje y por el torneo en particular. Pero nada, muy contento. Yo creo que todavía no soy muy consciente de lo que hemos logrado. Fue un torneo, la verdad, muy difícil, muy físico, muy duro. Jugamos cada un día, todos los días jugamos. Pero bueno, como te digo, las sensaciones son de felicidad por el momento y descansando ahora.
cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Desde aquel momento en el que comenzaron, porque hay que contarle a la gente también que ustedes formaron parte de una camada en Gimnasia La Plata particularmente que impulsó la disciplina dentro del club y lo llevó a reiterados ascensos, tanto vos como Gaby Ampuero, que también es de nuestra ciudad, eh, y que conforma parte del equipo. Después el hecho de ese trabajo, ese buen trabajo que hicieron en Gimnasia, que a vos te llevó a jugar en Italia y ahora en Boca, ya con otra intención, ¿no? Con otra búsqueda que es pelear el título, ¿no? Y pelear también a nivel continental. Sí, 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 la verdad que uno nunca se lo hubiese imaginado, creo yo, cuando hablamos con Gaby, no lo imaginábamos hace 5 o 6 años, el presente que estamos viviendo, lo arrancamos como, te diría, un hobby o algo para salir de la facultad, de los estudios, y bueno, hoy en día ya profesionales y dedicándonos a esto es una alegría inmensa, pero bueno, costó mucho trabajo, como vos decís, fueron muchos años, y también tuvimos la intención de lograr esto, ¿no? Hace 6, 7 años que lo venimos buscando de forma consciente. Hubo mucho trabajo de por medio y bueno, creo que es fruto de este trabajo que te menciono. ¿Y en qué momento hiciste el clic que dijiste esto ya no es un pasatiempo, un complemento para el día a día, para la vida, para salir un rato y de la rutina y jugar un rato al futsal? ¿En qué momento dijiste, no, esto es lo que quiero hacer y lo que me va a sustentar? Yo creo que después de una liga nacional que fuimos a jugar a Ushuaia con Gimnasia, donde perdimos una semifinal con Boca, 4-2 perdimos. Creo que en ese momento como que me di cuenta que esto venía diferente. Y también una vez con Mariano Maida, un DT que tuvimos que nos acercó y nos dijo, che, mirá que ustedes tranquilamente pueden vivir de esto, pueden formar una carrera, pueden, bueno, jugar en la selección, tómenselo en serio. Bueno, en ese momento como que no lo creíamos posible, pero bueno, ya que el DT en ese entonces nos diga eso y bueno, después de competir con Boca, con San Lorenzo, creo que ahí nos hemos dado cuenta que venía seria la cosa. Juan Bautista, Héctor te saluda y te quería consultar en lo que respecta a eso que decís, ya buscando la profesionalización, vivir de esto. Tuviste también una pequeña experiencia en Italia y ahora que se viene con Boca. ¿Qué se viene? Estamos compitiendo, bueno, en el torneo en la primera división, venimos primero, suerte. Ahora en el corto plazo estamos, el jueves jugamos con Gimnasia por el torneo, después tenemos Copa de Oro, que jugamos con Independiente la semana que viene, y después jugamos Copa Argentina también con Gimnasia, creo que son cuartos de final ya. Eso es lo que se viene con el club. Bastante competencia, ¿eh? ¿Cómo haces Sí, entre estudio y esta forma de vida? no, se vive. Yo hoy en día he dejado la carrera a un lado porque, bueno, no me era compatible. Vine a vivir acá a Capital Federal. Sí. Así que nada, estoy de lleno con el club. Y bueno, como te digo, ya al ser un poco más profesional, me lleva gran parte del día, tanto el entrenamiento como los cuidados para poder estar óptimos para tanta competencia. Abusándome de que me cede el permiso mi compañero acá, Julián, te pregunto, ¿en qué se tiene que cuidar el jugador de futsal? ¿Cuál es por ahí lo que tiene que estar atento en cuanto a lesiones y eso? No, en ese sentido es bastante parecido a lo que es el fútbol 11. El famoso entrenamiento invisible, que es tanto el cuidado como la comida, el descanso, bueno, la parte de gimnasio también es muy importante, la parte de los cuidados del cuerpo también, eso básicamente. Claro. Juan Bautista, ¿y cuán diferente es jugar en Boca? Hoy ustedes juegan en el Quinquela Martín, que es el gimnasio
histórico, donde sobre todo brilló el básquet, de hecho salió campeón de la Liga Nacional hace poquito. Las instalaciones entiendo que son distintas, el jugar con la camiseta de Boca, que ya tiene una marca de primer mundo, ¿no? Y que yo los veo, o te sigo en redes, ¿no? Donde veo que ya la pilcha es otra, la manera de vestir, las accesibilidades que tiene y las facilidades que tienen como jugadores, imagino que te brindan también, más allá de lo que uno piense en la cabeza, lo práctico, lo que tenés a mano, tanto el equipo profesional, los médicos, los preparadores físicos, todo ha cambiado mucho, ¿no? Sí, siempre lo digo. Siento que en cualquier disciplina Boca siempre intenta competir al máximo y para esa competencia siempre tiene lo mejor, siento yo. Aunque Gimnasia, están haciendo un trabajo increíble desde la estructura. Boca, siempre es Boca y como vos decís, ¿no? También de la parte médica, de todo lo que no tiene que ver con el 40x20 o lo futbolístico, se podría decir. Sí. La verdad que es una alegría enorme estar hoy en día en una de las instituciones más grandes del país. Me brindan absolutamente todo, hace que no nos falte nada nunca y bueno, eso hace que sea todo un poco más fácil, ¿no? Estamos hablando con Juan Bautista Brasesco, campeón con la selección argentina. Él es de acá de Río Gallegos, campeón con la selección argentina el domingo de la Liga de Evolución de la zona sur. Juega en Boca Juniors. Yo te quiero preguntar, pasaste por el futsal de Italia. ¿Cómo fue esa experiencia? También en lo personal, ¿no? Más allá de lo profesional, porque te tuviste que ir lejos, tuviste que adaptarte a algo que uno cuando desde acá de Río Gallegos, ¿no? Y siendo pibe dice, mirá cómo me gustaría desarrollar la carrera de deportista y seguramente Europa sea un lugar importante, pero contame vos cómo fue esa experiencia para vos. Estuvo buena, fue una experiencia muy positiva. Ahora que ya terminó, puedo hacer un balance, siento. A lo que es la vida, estuvo muy buena, porque como vos decís, uno que viene del sur o viene de lejos siempre dice que gana de estar en Europa o poder salir del país a competir, a poder vivir de esto. Como te digo, estuvo muy buena la competencia, la manera de vivir, todo, la verdad que estuvo muy, muy lindo. Pero bueno, volví acá a estar en el club, a estar en Gimnasia, 6 meses más. Y bueno, después salió esto de Boca, que bueno, se me hizo un poco difícil decirle que no. Espero en un futuro poder volver a jugar allá. ¿Y qué ha significado estar en la selección argentina en este torneo proyección? No, fue como siempre que tuve o que tengo la oportunidad de vestir la camiseta o de por lo menos ir a entrenar al predio, es una alegría. Siento que no tengo palabras para describir lo que significa vestir la camiseta o ser parte de la selección. Creo que ser deportista cuando arranca en sus inicios es el sueño máximo y bueno, obviamente el mío también. Juan Bautista Brasesco, te felicitamos, nos alegró mucho poder ir contando estas noticias durante el fin de semana o desde la semana pasada, ya cuando empezó el torneo. Hay un crecimiento del futsal, me parece, a nivel general, tanto en AFA como en CAFS. Me parece una mejor cobertura también, se da mucha más difusión y por eso también es que se está tan atento al trabajo que están desarrollando ustedes. Y seguiremos tu carrera, que recién está arrancando, son algunas temporadas. Yo, como hincha de Gimnasia, deseo que no se cumpla la ley del ex, pero me parece que va a ser inexorable. Tenés 2 partidos y va a pasar. Te van a estar extrañando un poco en Gimnasia. Bueno, gracias primero por, como decís, la cobertura que le están dando de los medios de la ciudad. Y bueno, espero pronto poder estar por allá y poder estar ahí con ustedes. De una. Bueno, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones y a seguir trabajando. Bueno, abrazo para todos allá, espero que anden todos muy bien. Gracias. Gracias. Juan Bautista Brasesco dialogaba con nosotros, campeón
continental, de sudamericano, con la selección argentina, nada más y nada menos. La Liga de Evolución, que es un torneo que desarrolla la Conmebol, que encontró justamente a los seleccionados de Sudamérica y que tuvo como... De hecho, el Chiquitapia lo saludó a los muchachos en sus redes sociales, así que ha sido destacado justamente el trabajo de Juan Bautista y todo el equipo que se consagró campeón. Empataron en el primer partido contra Uruguay 1-1. Se jugó en modalidad mayor y sub-20. Luego le ganaron 2-1 a Paraguay, le ganaron 3-0 a Bolivia y 2-0 y perdieron en el último día 3-2 con Chile, pero de todas formas salieron o concluyeron esta gira por Chile como campeones. Te iba a consultar, vos que sabés más de futsal. Sí, eso es un montón. A ver. Me olvidé de preguntarle yo a Juan Bautista. Cuando fue su periplo italiano, ¿fue por futsal de AFA o futsal de FIFA? Sí, me parece que es FIFA. ¿Qué más fuerte en Italia? ¿El futsal de CAF? Sí, no, me parece que por lo general viene siendo mucho más fuerte en términos generales el futsal de FIFA. ¿Cómo se está dando esto, no? En buena hora, ¿no? La proyección de muchos chicos de Río Gallegos también, no solo en el fútbol 11, sino en el futsal, ¿no? Sí, sobre todo. También porque es una disciplina que habría que haberla explotado hace muchos muchos años, como nuestros comprovincianos, los fueguinos, ¿no? Claro, que ya han tenido un desarrollo y están llegando a una excelencia destacada, ¿no? Que de hecho tienen equipos profesionales, sí. Que no es... y jugadores que hacen lo mismo que Juan Bautista hace muchos años. Exacto. Incluso han jugado en Colombia, van y tienen periplos en Italia. Y como las temporadas muchas veces están como desfasadas, por decirlo de alguna manera, pueden jugar en Europa medio año y medio año acá en Argentina y van y bien. Qué lindo. Fernando Torno, ¿qué tiene usted para contar? ¿Está arrancando? Arrancó. De hecho, Argentina contra Ucrania. Estoy buscándolo en la tele, por eso el que está mirando. No nos da bolilla. No nos da bolilla, Brian. Está consultando. Está bien, ahora nos vamos a poner a mirar el partido. El fútbol olímpico por el grupo B. Ya terminó el grupo A. No lo puedo ver. Te puedo decir que el grupo A. ¿Ganó Egipto? Ganó Egipto. Terminó primero Egipto en su zona. Mirá. Perdón, el grupo C. Ahí está. Para que tengamos en cuenta, Argentina estará enfrentándose, si clasifica, al primero o segundo del grupo A, donde está Francia y Estados Unidos, entre otros, ¿no? Así que para tener hay, cambiando de tema, novedades respecto de lo que fueron las elecciones en Venezuela, porque hay un informe fresquito de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, quien, con un comunicado durísimo, lapidario, concluyó en que el régimen de Nicolás Maduro, reelecto según él, una comisión que fiscalizó, perpetró esto entre comillas, manipulación más aberrante en elecciones. Y dicen que, textualmente, la peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de las elecciones. Y publicaron un comunicado durísimo en el cual aseguran que hubo fraude en las elecciones de Venezuela. Mientras tanto, la dictadura de Maduro le dio 3 días a todos los diplomáticos argentinos para que se vayan de Venezuela. Así que el gobierno está analizando ahora si manda un avión a buscarlos. Hacen lo que quieran. Esto es tremendo. Y lo peor es que, como venimos diciendo, lo más probable es que no pase nada, ¿no? Que Maduro siga siendo efectivamente a pesar del fraude 6 años más aparte, 6 años. 4 muertos ya por la represión. Sí. 46 detenidos y decenas de heridos por protestas contra el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que está durísima la situación en Venezuela. A nivel político se destaca el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Todavía no dijo ni mu de todo lo que pasó ni está pasando. Nos cuenta Cari que le escribieron trabajadores conocidos que pasaban por el lugar, conocidos de ella, que le dijeron que efectivamente vieron que el muchachito que terminó entrevistando en el móvil de hace un ratito tenía algo en la mano, que podría ser un cuchillo. Si no hubiese llegado a transmitir, hubiese pasado cualquier cosa. Que él acepta primero que lo sacó él dice para defenderse. Te voy a pinchar, le dice. Claro, sí, claro. Se escucha clarísimo.
La chica dice que él se bajó con un cuchillo a amenazar a su papá, que por eso ella se bajó y se ve que ella le está, cuando inicia el servicio Cari, ella le está dando al hombre en la puerta de su auto, al municipal. Sí, municipal, no tiene campera municipal. Tenía una campera, sí. Y él dice que el cuchillo lo sacó para defenderse porque ella bajó con su papá, bajaron a pegarle con un palo, que le dieron bastante, según él dice. Así que hubo un cruce ahí, ellos lo acusan a él de venir alcoholizado, digamos, y encerrarlos en la autovía. Él dice que fue al revés, así que todo un cruce de declaraciones con esta pelea que por suerte no pasó a mayores. Y creo que no pasó a mayores como muchos que vemos el vivo porque Cari se bajó a filmar. Si no, no sé en qué terminaba esto. Todo en plena Avenida Balbín. Nuevo día pacificando, Rulli, Luján, Di Cesare, Otamendi y Soler en defensa. Simeone, Medina, X Fernández que se va a jugar a no sé dónde. Almada, Gondú y Julián Álvarez. Los 11 que están jugando, 12 minutos 23. Argentina contra Ucrania. Está teniendo predominio y dominio del juego en este comienzo el equipo de Javier Mascherano en la conclusión de la fase de grupo de los Juegos Olímpicos, que pretende tener al jefecito su tercera medalla, 2 como jugador, en este caso podría ser la primera como técnico, ojalá así ocurra. ¿Vamos concluyendo, Brian? ¿No? Así nos quedamos mirando el partido. Por favor, basta. Perfecto. La última de mi parte, Sí. en A ver. el caso Loan, la jueza levantó el secreto de sumario exacto. y ahora tiene 10 días para definir quiénes van a estar procesados. A pesar de que no se avanzó No hay prácticamente novedades nada. de ningún tipo. No, y yo te iba a contar una de Alberto. A ver qué. Habló dijo Alberto de las Fernández. elecciones? Sí, en Venezuela. Habló Alberto. Y bueno, le pidió a Maduro. Denunció persecución. Miren, denunció persecución contra Maduro y pidió que muestre las actas de la elección en Venezuela. Bueno, de hecho Alberto Fernández no lo dejaron participar, si él iba a ir como veedor. ¿Ah, sí? Y claro, y lo dieron de baja porque él había dicho en la previa que si perdía Maduro tenía que entregar el poder y Maduro dijo, ah, sí, Bueno, vos no venís. miro mucha televisión internacional, dijo. Oye, otra cosa no tiene que hacer, parece. Para ver las noticias del mundo, y durante las 2 semanas previas daban por derrotado a Maduro. Y decían que si ganaba era por fraude. Entonces, yo entiendo que eso ya haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno. Hubo periodistas deportados Sí. en plena Ujú. jornada electoral, digamos, que Sí. fueron y los mandaron de vuelta. Ah, No Sí, dejaron entrar. Los de equipo de Graña. Porque Jorge también... Que incluso dicen que Graña, yo no lo sigo a Graña ni lo veo, pero dicen que durante todo este tiempo defendió la gestión de Maduro. Sí. Y que ahora a su propio periodista no lo dejaban entrar a Venezuela. Tal cual. Pasó. Rolando Migraña, Graña. 12:15 del mediodía. Nos vamos a ir retirando así podemos mirar el partido, Brian, ¿qué querés que te diga? En el estadio de Olympique de Lyon se juega. Exactamente, en el estadio del Lyon, Tagliafico de local. Esto ha sido Arriba al Día, una jornada más muy completa, me parece la jornada de hoy, lo voy a autocalificar, nos voy a autocalificar con la excelente tarea de Karina Taverne en la calle, mostrándote lo que sucede, cómo están las calles en algunos barrios como El Faro. También con la excelente tarea de Brian Álvarez y con Héctor Mancilla, Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós, de este lado acompañándote. Muchachos, se me cuidan, se me abrigan y tengan cuidado por la lluvia. Ahora en este momento se está presentando un proyecto global de medios nativos digitales de todo el mundo. Sí. Somos el único medio de Santa Cruz, de Vamos. la Argentina, que está participando ahí. Vamos, Así que daremos mayores detalles de eso mañana. Perfecto, representando siempre el nuevo día de la mejor manera posible. Nos retiramos hasta mañana, después de la otra gestión. Quédense que en un ratito, nada más, vienen Beto con Claudia y Sandro en ya tu rutina habitual de las tardes, que es poner la 100.9 o también el streaming en YouTube y ver Afuera de Contexto. Luego continúa la jornada con Javi Cebeso, con Rock and Frío, Alberto Giovanni con A Toda Velocidad y cierra este martes Lucas Espinosa, MC Lux o Lux Suertudo con La Vuelta del Perro. Nos reencontramos mañana. ¡Chau! ¡Chau, chau! De la A Pidió que yo vaya a visitarla.